están? Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. El último capítulo de 100 Indecisos junto a ustedes. Hoy día no tenemos votación, pero sí tenemos invitados a públicos que estuvieron con nosotros durante esta temporada, que nos van a acompañar en las distintas pantallas. Ustedes lo están viendo aquí. Saluden, por favor, estamos en vivo, las 11 de la noche con 22 minutos. Ahí están saludando, lo estamos viendo en ambas pantallas, así que nos acompañan desde sus casas. No vamos a tener votación, pero sí vamos a tener interpelación. Al tiro presento a quienes nos van a acompañar, cosa que han hecho durante todo el programa. Soledad Boneto de Mega Noticias. Sole, ¿cómo te va? Buenas noches, Juan Manuel. Tomás Monchati, Radio Bio Bio. Hola, buenas noches. Gracias, Tomás. Connie Trivisic, Radio Infinita, ¿cómo estás, Connie? Muy buenas noches, bien, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, tiene ahí en la pantalla el código QR. ¿eh? Con el código QR esto apunta con el celular, abre la cámara y se le despliega automáticamente el texto constitucional. Útil para seguir el debate que vamos a tener esta noche, donde vamos a ir fijando ya los puntos finales, ¿no? Cuando estamos ahí a la vuelta de la esquina de este plebiscito. Voy a presentar inmediatamente a quienes nos van a acompañar debatiendo. Decíamos ahí en nuestro podcast que son ex precandidatos presidenciales, ex candidatos presidenciales también. Voy a presentar de inmediato quiénes están. En el equipo por el rechazo, Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, ex candidata presidencial de Alianza por Chile. Gracias, Evelyn, por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Mario Desbordes, ex diputado y ex ministro de Defensa, ex candidato a primarias de Chile Vamos por Renovación Nacional. Mario, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. Carlos Maldonado, ex ministro de Justicia y de la CGUGO, precandidato presidencial de Unidad Constituyente por el Partido Radical. Carlos, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches a todos. El equipo por la opción Apruebo, que nos acompaña también en vivo esta noche. Yasna Proboste, senadora y presidenta del Senado, ex ministra de Educación, ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana. Muchas gracias, senadora, por estar aquí. Bienvenida. No, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos, en el equipo de la prueba. Vamos, muy bien, pues. Beatriz Sánchez, ex constituyente de Apruebo y Dignidad, ex candidata presidencial del Frente Amplio. Beatriz también, gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están todas, todos? Marco Enrique Sominami, ex diputado y ex candidato presidencial del PRO. Marco Enrique, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a hacer como siempre el sorteo. Nosotros hacíamos el sorteo previo, pero con la presencia del público. Y como hoy día no tenemos el público aquí presencial, el sorteo lo vamos a hacer en vivo. Tiene número 1, número 2, nada muy original. Les pido que quienes quieran acercarse representando a los equipos, no sean tímidos, por favor. Vengan para acá y van a elegir la tarjeta para saber a cuál de los dos le va a comenzar respondiendo cuál de los dos equipos. Ahí ustedes eligen la tarjeta, Dele nomás. la antigua. Yarna. Ya. ¿La abrimos aquí? Por supuesto, y se la muestran en la cámara. 1. Muy bien, pues. Muy bien. Ya. Pueden dejarla ahí en su podio, la ¿Ganaste tú? tarjeta. Listo, No, porque entonces, para podemos- comenzar. Ya sabemos entonces qué grupo es el que parte esta respuesta, ¿no? Tenemos preguntas de todo caso del público porque, aunque estemos ahí con el plebiscito a portas, todavía hay gente que exige una explicación. Exijo una explicación. Mauricio Zárate de Puerto Montt es uno de los que nos dejó preguntas, así es que escuchemos esa pregunta a continuación. Hola, buenas noches. Como todos sabemos, el 25 de octubre de 2019, 1 millón de personas salieron a protestar por la desigualdad social, económica y también para exigir reformas profundas. Mi duda es la siguiente: ¿esta nueva constitución garantizará los derechos y la dignidad que los chilenos buscamos? Ahí está la pregunta. Veamos qué plantea el texto de nueva constitución que propone la Convención Constitucional. Lo revisamos también. Artículo 1, incisos 1 y 3. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Muy bien, ahí está parte de lo que plantea el texto. Comienza respondiendo la pregunta que proviene de Puerto Montt, el equipo del rechazo. Bueno, por supuesto, estamos de acuerdo en que la gente se manifestó pacíficamente, la gran mayoría, dejemos de lado el tema de la violencia, y por eso llegamos a un acuerdo que, entre otros, Carlos Maldonado y yo firmamos el 15 de noviembre para que se produjera este proceso constituyente. El punto es que esta propuesta tiene muchos derechos, que está bien, y los valoramos. El problema es que hay muchas otras cosas que no están bien, y esas otras cosas que no están bien, cuando no funcionen, ¿no es cierto?, van a significar que, por un lado, no va a servir de nada todos estos derechos en la Carta Magna, y por otro lado, y ahí se podrán explayar más mis compañeros de equipo, estos derechos hay que pagarlos. No son cuestiones solamente declarativas, son un camino a seguir, están bien, y quiero decirte también que estos derechos van a ser parte de la nueva Constitución una vez que gane el rechazo. Cuando construyamos la nueva propuesta entre todos, esto va a ser de la partida. La verdad es que para poder pagar
mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, etcétera, necesitamos que el país crezca, ¿no? Necesitamos inversión. Y hay tantas disposiciones que en realidad lo que hacen es que va a haber muy poquita inversión y probablemente va a haber muy poco crecimiento. Entonces, la verdad es que es muy lindo y es muy bueno garantizar derechos. El tema es que no está tan claro que se puedan llevar a la práctica, porque si no hay dinero, todas las personas saben, todos los que llegan a una casa, no se puede hacer nada. Mira, lo que decía la persona que nos preguntó es si efectivamente este texto garantizaba los derechos que la gente reclamó en el estallido social. Lamentablemente yo quiero hacer una declaración de principio. Me hubiera gustado estar al frente defendiendo el apruebo, como lo hice el 2020, con mucho entusiasmo. El apruebo para un camino hacia una nueva constitución. ¿Qué lo ha impedido? Este texto. Este texto tiene falencias graves en sistema político, en poder judicial, en certeza jurídica, en plurinacionalidad exacerbada, que pone en riesgo la estabilidad del país y que va a impedir que efectivamente se pueda responder a la demanda ciudadana de tener derechos sociales financiados, oportunos y de calidad. Tiempo, muchas gracias. Primera respuesta del equipo que está por el rechazo. El equipo que está por el apruebo tiene 2 minutos también para responder la pregunta que formulaba antes de Puerto Montt. Sí, creo que Mauricio hace la pregunta, una de las preguntas vitales respecto a qué es lo que busca esta propuesta de nueva constitución, que es los derechos, si se garantizan derechos. El gran problema que tenemos hoy día es que tenemos una constitución que lo que hace es que dejó nuestros derechos, que son fundamentales, como la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, el agua, en manos del mercado. Eso lo garantiza la Constitución actual. ¿Cuál es el gran cambio? Qué bueno que proyectaron el artículo 1. El gran cambio que trae esta Constitución es un Estado social. Ese es un cambio radical para efectivamente garantizar los derechos. Curiosamente, el equipo que está al frente, muchos de ellos estaban en la convención o sus partidos representados y votaron en contra que el Estado pasara a ser un Estado social y que dijera, miren, no, en salud, en vivienda, en educación, en el agua, no puede estar el mercado. Tiene que el Estado garantizar que eso ocurra porque son derechos fundamentales. Las dudas que surgen desde Puerto Montt están también presentes en todo el país. Lo que yo quiero comentarle es que el artículo 142 vigente en esta nueva Constitución es lo que nos va a permitir garantizar, entre otros, el derecho al agua. Pero fíjense que el artículo 142 de la Constitución que está actualmente vigente señala que si se rechaza la propuesta de nueva Constitución, rige la Constitución existente, lo que ellos representan y lo que defienden. No una sociedad en donde dejemos atrás este rol subsidiario del Estado. Cuando garantizamos derechos, lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo que no va a depender de la capacidad económica el que puedan tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros, solo por mencionar algunos de los temas. Marco. No violentaré el hecho que 2 hombres que estuvieron con el apruebo estén en el rechazo hoy día. Duele. Sí quiero decirles 2 datos. En Puerto Montt, la región que nos llama Mauricio, los delitos de alta connotación pasaron de 5.000 a 9.000. Ese es el país del rechazo. El empleo y cámara, por favor. Este es el empleo del rechazo. Ese es el país que tenemos hoy día. Y la pregunta es una sola. ¿Cambio o nos quedamos con el país del rechazo, que es el país, y cierro, el país de la injusticia? Perfecto. Ya partimos, pero interpelamos también. Interpelación. Toma Mochati. Beatriz, buenas noches. Estamos a pocos días del plebiscito, es el momento de reafirmar convicciones seguramente. Se propone en salud un sistema único, un sistema estatal y eliminar las ISAPRES como las conocemos y por lo tanto que sea un seguro complementario. ¿Reafirma eso? ¿Se terminan las ISAPRES como las conocemos? Desde su convicción. Como las conocemos, como un sistema donde obligatoriamente se entrega un porcentaje de una cotización, o sea, una cotización obligatoria para un sistema privado, sí. Un sistema nacional de salud implica otra cosa, podrían funcionar como se llama esto, seguros de segundo piso. Beatriz, el 20% de los chilenos está en ISAPRE. 14%. 20%, pero esas personas no están en... Pero está bien. Bien, esas personas no están en lista de espera y ahora van a estar en lista de espera. No. Sí, todo el sistema público tiene lista de espera y el 2018, hablo del 2018 porque estamos antes de la pandemia para no contaminarnos, 1 de cada 5 personas murió y el 20% de las defunciones del país eran personas que estaban en lista de espera. ¿Qué le dice usted a las personas que hoy día están en ISAPRE y que tienen 0 lista de espera que se van a morir? Algunas de ellas.
Sí, lo primero que le digo en general a las ISAPRES, yo conozco tanto FONASA como ISAPRE, es que hoy día las ISAPRES tampoco es que no No hay elijan lista a de las espera, personas, pero no hay lista ¿no? de espera. No hay lista de espera, pero ojo, Y se van a morir. cuando hablamos de... A ver, yo no haría una declaración tan dura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un sistema nacional de salud, que es lo que propone el artículo de salud, que es el número 44 para leerlo y que involucra el derecho a la salud, lo que busca este derecho es crear un sistema nacional de salud. Y un sistema nacional de salud es un sistema integrado. Es un sistema que integra a la salud pública, que integra a las clínicas privadas, a los centros médicos privados, a los hospitales de las Fuerzas Armadas. Y esto es un sistema para atender a todas las personas. No es poner más gente en la fila de donde hoy día están en la fila. Es agrandar los espacios para que la gente no esté en la fila. Yes. Entonces decirle, no, pero es que esto es importante. Entonces decirle a las personas que con un sistema nacional de salud van a quedar en la fila o al final de la fila es faltar a la verdad. No, Beatriz, Esto es porque en todos los, aumentar la cantidad, todos los sistemas es tienen lista de aumentar la espera. cantidad de espacio, es aumentar la cantidad de camas, es aumentar la cantidad de especialistas para que las personas se atiendan. Ahora, y esto es importante, un sistema nacional de salud no es de un día para otro. Beatriz. Un sistema nacional de salud se va instalando progresivamente como toda una nueva constitución. Gracias, Beatriz, que necesito preguntarle a los demás. Marco, Mario Marcel, el ministro de Hacienda, que es el ministro mejor evaluado, es la persona piedra angular del actual gobierno, dijo hace algunos días que todas las reformas, las principales reformas, se pueden hacer con la actual Constitución y con la actual institucionalidad. ¿Estamos hablando tontera en estos momentos? ¿Perdón? ¿O no? Estamos hablando tontera en el sentido de que hay que cambiar todo cuando el principal ministro del gobierno hoy día, el mejor evaluado, dijo que todo se puede hacer, las principales reformas, con la actual institucionalidad. Está equivocado. El principal equivocado. ministro del gobierno. Es que es el principal, el menor, el grande, el No, mediano. es que es una persona así, Su valoración, la mía es no. que no es Le digo- principal. Perdón. Usted está bueno para candidato a constituyente, ¿eh? Interrumpe, no deja hablar. Déjeme hablar. No, es que, bueno, pero dígalo. Tiempo nuestro, ¿no? Sí. Dígalo. Tomás, cuando usted se vacunó gratuitamente, sí o no? ¿Se vacunó gratuitamente, sí o no? Pero, a ver, pero ¿Le responde? no es que yo soy el que ¿Eligió la hago- yo vacuna? soy el que hago la ¿Eligió la pregunta. vacuna? ¿No la eligió? Le estoy ¿Sabe por qué? preguntando si le encuentra la razón a Mario Marcel o no. Me la acabo de responder. No. No es cierto. La Constitución, el Estado subsidiario fue un candado dificilísimo. Y ya ni yo, que fuimos parlamentarios, chocamos contra un muro permanentemente, porque el argumento de los señores del frente, ¿cuál fue? Que la Constitución había que cambiarla. Pues bien, ahora la cambiamos y nos dicen con un monopolio moral increíble, es que hagámosla mejor, hagámosla bien. Y si el país es un desastre hoy. Hoy Chile es un desastre en materia de salud. Mire, yo estoy en ISAPRE y nos llevamos nosotros el 50% del presupuesto de la salud. La enfermedad de uno es problema de todos. Es una idea, ¿sabe quién? Un señor de derecha, Pompidou. Igual que usted. Un hombre de derecha se le ocurrió una idea, que cuando uno vacuna universalmente, es gratuito, universal y sin libertad de elegir. Yo quiero para las vacunas, que estuvimos todos de acuerdo, la derecha aquí al frente y nosotros estuvimos de acuerdo. Vacuna universal y gratuita. Y todo Chile dijo, qué bueno que la familia Mate se vacune gratuita. Qué bueno que el dueño de la Bio Bio se vacune gratuitamente. ¿Por qué nos pareció bien? Porque si usted me contagia, me jode y me mata. Marco, pero- Lo mismo queremos con la Constitución, que yo quiero decirle algo político. O Un sea, segundo. se equivocó Marcel. Al Yo final, esa sostengo, es la pregunta ya le he que dicho le 3 estoy veces, haciendo. Sí, sostengo, pero está bien. estimado Es que quiero hacer Mochati, otra pregunta. escúcheme, yo creo que el texto tiene problemas, pero es infinitamente mejor que el del 80. Infinitamente, porque lo que dice en materia de salud es sofisticadísimo. Dice, mire, los más ricos van a construir un sistema más grande y podrán elegir. Gracias. El tema de la libertad de elegir está garantizado. Gracias, Marco. Yasna, la democracia cristiana está totalmente dividida. Jimena Rincón, que entiendo que, no sé, ex candidata presidencial o algo así, Belisario Velasco, Matías Walker, Iván Flores, se acaba de el senador, Belisario Velasco, una figura consular, Erika Edo, el jefe de la bancada de la democracia cristiana, Eduardo Frei, el ex candidato, el ex presidente de la República, están todos por el rechazo. Gracias, Tomás, por Sí, la pregunta. sí, no, es que si gana el rechazo y las responsabilidades políticas existen, ¿tendría que renunciar la directiva de la democracia cristiana o no? Gracias, Tomás, por la pregunta. Solo quiero recordar que el 64% de la Junta Nacional, que es el máximo órgano de representación de nuestro partido, estuvo por
por el apruebo, pero no estamos aquí para hablar de la democracia cristiana, porque lo que tenemos el 4 de septiembre es algo mucho más importante. Estamos definiendo los destinos de nuestro país, estamos definiendo cómo garantizamos derechos sociales para toda la comunidad. Y yo quiero solo referirme a uno de los puntos que usted señala en materia de salud. Efectivamente, usted dice algo que es correcto. Las listas de espera existen en todos los países, inclusive en los países más desarrollados. ¿Qué representa el que hoy día tengamos listas de espera? En que falla el mercado. Falla la cantidad de especialistas, y lo que nosotros tenemos que hacer es también dar certezas de cómo se van a financiar. Ana, Y quiero solo señalar un tema, Tomás. Fue el tiempo. Le iba a decir cómo se va a financiar la salud, pero lo dejo para otra oportunidad. ¿Debería no hay renunciar problema. la directiva la DC o no? Si es que gana el rechazo. Quiero decirle que no fue una decisión de la mesa, fue el 64% de la responsabilidad Junta política. Nacional, y agradezco al pueblo demócrata cristiano que está con consecuencia en el lugar donde tiene que estar, acompañando las transformaciones sociales por las cuales muchos de los que hemos estado acá, incluido Carlos, que está al frente, en sus programas de gobierno han señalado los temas que hoy están aquí en la Constitución. Estamos en el tiempo, solamente para preguntar. No, pero estoy respondiendo. No, está bien, pero es que para que Muchas todos gracias cumplan por el la tiempo. pregunta. Me guardo algunas cosas que quedaron pendientes en materia de salud, y el sí o no, si debería renunciar la directiva a la democracia cristiana. Siguiente interpelación. Interpelación. Mi querida Soledad Neto. Gracias, Juan Manuel. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarlos. Mario, las percepciones de desigualdad en nuestro país van al alza, ¿no? Así lo dicen todos los estudios, y esta percepción, realidad, la verdad es que tiene una respuesta bastante contundente. La propuesta de Constitución es un texto con un catálogo importante de derechos sociales. Es una buena respuesta frente a esta desigualdad de la cual hablamos. ¿No le da pudor, Mario, estar por el rechazo, rechazar eso? No, en absoluto. Mire, vengo siguiendo desde hace muchos años públicamente los informes del PNUD, que creo que son los más claros respecto a lo que usted Sin señala. duda. Y los comparto 100%. De hecho, me han invitado a mí a lanzar algunos de los informes. Chile necesita urgente cambios profundos, reformas, que tal como efectivamente dijo Mario Marcel, se pueden hacer con la actual legislación, pero además de eso, creo que necesitamos una nueva Constitución que contemple una serie de derechos sociales que son un deber ser, porque tal como dijo también Nicolás Izaguirre, yo valoro eso, no es de un día para el otro, Sin duda. pero es un deber ser. Sin Yo duda. eso lo valoro. Pero El punto es, rechazar no es cerrarle la puerta a un primer paso a eso que usted mismo describe. no en absoluto, porque mira, el tema salud, por ejemplo, se instala un programa de gobierno junto con el derecho a la salud, derecho a la seguridad social. Me parece estupendo, ¿cierto? La integridad, la solidaridad, son los principios, pero después, al reglón seguido, yo estoy de acuerdo con el plan universal, estoy de acuerdo con el sistema mixto de pensiones, pero ¿tiene que estar eso en la Constitución? Probablemente no. Y además de eso, te vuelvo a insistir en un punto que planteé al principio. Yo creo que es súper importante reconocer que la propuesta tiene cosas Sí, buenas. y lo voy a Y citar. esas cosas buenas yo creo que tienen que ser de la partida en el nuevo Exacto. proceso que se abra después del rechazo. Lo quería citar. Se adelantó con las palabras. Lo acaba de decir. Esto va a ser de la partida. Solo una pregunta muy breve al respecto. A esto se refiere a los derechos. ¿Todos los derechos? ¿Quiere dejar alguno fuera? ¿Alguno que le incomode? ¿Del catálogo de derechos que aparecen en la No me propuesta de incomoda ninguno, Constitución? me Ok. preocupa si la redacción que de repente es más programática que de principios, que es lo que creo como abogado que tiene que tener una Constitución. Perfecto, Evelyn. Como buen economista, a usted le preocupa el crecimiento. Lo acaba de plantear acá y ha dicho, ok, hay un catálogo de derechos sociales, pero ¿qué vamos a hacer efectivamente? ¿Cómo se va a cumplir esto? ¿De dónde vamos a sacar los recursos para que esto finalmente se ejecute? Pareciera entonces que nos podemos ir hacia el argumento de la redistribución, ¿no? Y de observar entonces cómo va a ser posible efectivamente garantizar estos derechos y poder redistribuir, de mejor manera. Yo quiero que usted me derribe el siguiente argumento que le imputan generalmente a la derecha y al rechazo. A ratos se vuelve inevitable pensar que al oponerse a estos derechos sociales, ustedes se están protegiendo el gran capital. Derríbeme ese argumento. En primer lugar, no me interesa el crecimiento. El crecimiento es solamente una herramienta, Sí, claro. no es el fin, Sin ¿no? duda. Lo que me interesa realmente es que exista el dinero para poder darle a todo el mundo pensiones dignas, para poder tener gente que no muera en la fila, en la lista de espera, etcétera, ¿no? Ese es el sentido. Ahora, la verdad es que lo que importa es que haya más crecimiento, venga de donde venga. Venga del gran capital, venga del pequeño capital. Ojalá pudiéramos tener mucho menos concentración de la que tenemos en Chile. Y en ese sentido quizás debiéramos mirar también en una constitución como por ejemplo en Estados Unidos se ha obligado a empresas grandes, las Bell por ejemplo, separarse y vender una parte, ¿no es cierto? Porque
al final los monopolios causan un tremendo problema al mercado. Así Así que que estaría a favor también de observar ese modelo. Evelyn, déjeme pasar las pensiones, porque aquí hay un tema de gran interés. Ahora el tema es que no se resuelve constitucionalmente, porque estamos a la espera de la propuesta del gobierno, ¿no? Sí. Que va a presentar la gran reforma de pensiones. Pero ya tenemos algunas luces. lo cual demuestra que esto no es necesario, ¿no? Está bien, pero vamos al fondo del asunto. Tenemos algunas luces. El ministro Mario Marcel ya ha dicho que va a ser un sistema similar al de Uruguay, un sistema mixto, la PGU, la capitalización individual, el aporte de los trabajadores y empleadores, el aumento de la cotización del 6% extra, que así todo parece insuficiente. ¿Qué haría usted con las AFPs? Las AFP en realidad no son lo importante. Acá lo importante es ver quién puede manejar bien las plata. Pueden haber AFP privadas, puede haber una AFP estatal, puede haber otra cosa que no se llame AFP, siempre que efectivamente tengan un manejo responsable de las plata. Porque, por ejemplo, hoy día, si yo tengo, por ejemplo, 10 millones de pesos en mi cuenta de la AFP, yo coticé como 3. Los otros 7 son intereses y reajustes. Y eso es lo que hay que tratar. Lo que no me gustaría es que con esa plata empezaran a hacer carreteras, puentes, etcétera, lo cual significaría mucho peores pensiones para las personas. Me queda clarísimo. Carlos, buenas noches también. Buenas. Entremos en el Sistema Nacional de Salud, ¿le parece? En la propuesta constitucional. Y quiero moverlo a ese tema para hablar de las ISAPRES, que están pasando por un pésimo momento, por un muy mal momento. Y el exministro de Salud, Jaime Mañalich, planteó o la destrucción total o un salvavidas. Y dijo, es el presidente Boric quien debe tomar una alternativa respecto a esta destrucción total o este salvavidas. ¿Qué haría usted con las ISAPRES en una eventual nueva constitución? Porque ustedes están por rechazar para reformar. ¿Me permite, Soledad? Yo quiero rechazar 3 falacias que está usando el panel de frente sobre quienes estamos por el rechazo. En su primera intervención han dicho que acá está la derecha. Yo no soy de derecha, nunca he sido de derecha. Estuve contra la dictadura, soy de centro izquierda. Han dicho que queremos mantener la Constitución actual. Nunca he querido mantener la Constitución actual. Estamos comprometidos con una nueva Constitución que recoja lo bueno de esta, porque lo tercero que han dicho, que han querido instalar, que estamos contra los derechos sociales. Estamos a favor de los derechos sociales. Perfecto. Es esta parte. Dicho eso, El problema es el resto del texto. Carlos, Vamos a rescatar esta parte para una buena Constitución. Eso es lo que queremos. Por favor, no instalen falacias, porque eso les pido que jueguen limpio si pueden. Marco, Yasna, jueguen limpio. No soy de derecha. No estoy a favor de la Constitución actual, no estoy contra los derechos sociales. Por favor, no engañemos a la gente. Juegue limpio Queremos conmigo, estos derechos Carlos. sociales en una buena Constitución, no en esta. juegue limpio conmigo. Contésteme Sí, por la favor. pregunta. ¿Qué prefiere las ISAPRES? ¿Una destrucción total, un salvavidas? ¿Cuál es su postura respecto de las ISAPRES? A mí me parece que el tema de fondo es el fortalecimiento del sistema público de salud. Como lo ha dicho Tomás muy claramente, el sistema público de salud está colapsado, listas de espera, la gente muere esperando. El problema no está en la ISAPRES, que no tengo ningún interés en ella ni en defenderla. El tema es cómo hacemos una buena salud para todos. El sistema público está colapsado y esto promete un sistema universal. ¿Cómo se va a financiar? Tiempo. Eso Vamos a no está recoger claro. el tema de la salud inmediatamente en el fuego cruzado, señor director. Gracias a los tres. Fuego cruzado. Déjeme preguntar primero aquí, porque quedo dando vuelta. ¿Cómo se puede garantizar que no va a haber lista de espera en un sistema nacional de salud? ¿Se puede garantizar eso? Digo, si en la Constitución se garantizan tantos derechos, ¿se puede garantizar que no habría lista de espera? O sea, garantizar totalmente no, pero lo que sí Lo que es... significa que no se pueden garantizar totalmente entonces ninguno de los otros derechos puestos en este texto. No. Estamos hablando de las listas de espera porque en ningún sistema, lo decía Yasna, en ningún sistema del mundo se puede garantizar absolutamente. Lo que sí se puede garantizar es que cuando tú integras un sistema, cuando lo haces crecer en cantidad de camas, cantidad de especialistas, cantidad de hospitales, porque están los hospitales públicos, todo lo de las Fuerzas Armadas, además de las clínicas privadas y los centros médicos, evidentemente hay más espacio para atender a la gente, pero además un sistema nacional de salud evidentemente se hace de manera progresiva, no es de un día para otro porque si no, las constituciones no empiezan a actuar desde Ya. el día 1, eso Tomo es el- importante decirlo. Tomo ese argumento para saber si ustedes están de acuerdo con lo que plantea, que de forma progresiva y al incorporar a todo el sistema, eventualmente no habrían esa lista de espera, que es el gran temor que tienen a quienes no les gusta esa parte de la Constitución. Yo solamente quisiera preguntarle a toda la gente que nos está escuchando hoy día si alguien cree realmente que la Teletón funcionaría mejor si fuera un sistema público. La Teletón funciona maravilloso,
no es un sistema público, está integrado, atiende a todo el mundo. Hay otra forma Pero de hacerlo. requiere de nuestra solidaridad, a veces se Naturalmente sufre y requiere... se le tuvo que rogar en algún Es momento que- al Estado que es pusiera que ahí- recursos porque no alcanzaba. Es que ahí vamos al punto de fondo. Manuel. Buen Acá al ejemplo. final no importa quién lo está financiando, sino si existe financiamiento o no. Perfecto. Y el tema es ejemplo. que para pasar, por ejemplo, todos a un sistema público, va a pasar mucho más gente proporcionalmente que lo que va a pasar dinero. Marco. No, dos cosas. Primero, la Teletón no es solidaria, es caritativa. Los más pobres donan más que los más ricos en términos proporcionales. Evelyn, seamos honestos. Sí. Las empresas donan unos montos ínfimos respecto a sus ganancias. Bien que exista la Teletón, el Estado necesita el apoyo de la caridad, pues no hagamos trampa. La solidaridad, Evelyn, usted como economista lo sabe, es tributaria. Lo otro se llama caridad. Yo doy cuando quiero, cuánto quiero. La solidaridad es otra cosa. Doy cuánto debo, no cuánto quiero. Y sobre el señor Maldonado. Yo no quiero, y estoy de acuerdo, Mario. Yo, la gente que vota por el rechazo, atiendo sus razones, discrepo. Y anuncié al inicio que no sería peyorativo con esa opción. Y la respeto. Entiendo que hay razones. Probablemente a la convención no te gustó, a mí tampoco. Pero el fondo es el siguiente. Su partido, el Partido Radical Socialdemócrata, de Pedro Aguirre Cerda, que dio casi su vida por la educación pública gratuita. Por primera vez, que obtuvimos a Mario Desbordes con el apruebo. Lo tuvimos usted. En un 80% de la educación pública gratuita para que el hijo chihuayante tenga la misma educación que el hijo del senador. Y usted ahora confía más en Mario Desbordes y en Evelyn Matei, que sistemáticamente, Mario Desbordes con paréntesis, sistemáticamente durante 30 años nos insultaron Responde, Carlos por Maldonado. populista. Esa es mi Carlos. crítica. Me alegro que haya Su partido citado... por unanimidad Permiso, y la confianza en la derecha. derecha. Palabra a mi Marco. Me alegro que haya citado Marco a Pedro Aguirre Cerda, porque él y todos los próceres del radicalismo, mujeres y hombres, lucharon y hemos seguido luchando toda la vida por la democracia, por la libertad, por la unidad nacional, por la prosperidad económica que permita satisfacer el bienestar de las grandes mayorías, todos elementos que están amenazados por este texto, lamentablemente. Ese es el tema de fondo. No me vengan a decir que la educación, están amenazados, Yana, están amenazados porque tiene una mala estructura institucional. Lo sabemos, lo saben, por eso hablan solo de los derechos sociales. El sistema político es pésimo, el Poder Judicial lo elimina, la plurinacionalidad pone prácticamente todo el territorio nacional en entredicho. Los reclamos se van a multiplicar al infinito. Ya, no, pero usted... No, porque- están las bases para el desarrollo. Dame un segundo, Juan Manuel, para Juan formularte la Manuel, pregunta. mira, Pero lo que- déjame formular la pregunta primero, Yana, también, por Sí. cierto, porque esa es la idea y el fuego cruzado que podamos generar el diálogo. Porque ya vamos a hablar del sistema político en estricto rigor en alguna de las interpelaciones para que no nos adelantemos y le quitemos tema, por supuesto, a nuestros interpeladores. Pero es evidente, en su propio partido hay una división respecto del texto. O sea, no es una opinión mayoritaria cuando uno ve que figuras destacadas, como lo mencionaba Tomás, efectivamente tampoco están de acuerdo. Entonces, al menos apliquemos un matiz respecto de esa mirada. Juan Manuel, lo he dicho y lo voy a reiterar. Lo que nosotros tenemos de aquí al 4 de septiembre supera con creces la visión de un partido. Aquí no estamos para hablar de un partido, estamos para hablar del país Pero en el que usted nosotros queremos las usted reglas de un minimiza la juego importancia de un distinto. partido. Los partidos No, políticos lo que le son los quiero que decir finalmente ayudan a además- canalizar las discusiones políticas. Lo que le quiero Yana. decir además, Juan Manuel, que en un partido de inspiración humanista cristiano como el nuestro, todos los militantes valen exactamente lo mismo. Pero si Todos hubiese los valido lo mismo, habría militantes. sido un militante, Por un voto eso, como se pidió para tomar una decisión tan trascendental como esta, cosa que no ocurrió. el máximo órgano de la democracia cristiana es la Junta Nacional Pero y hoy día está por el yo apruebo. solo Pero sigo mira, su argumento. Juan Si Manuel, hubiese valido ¿sabes qué? No me cada quiero- militante hubiese sí, valido lo pero no mismo, me quiero desviar, habría sido un militante no me un quiero voto. desviar de algo que se ha señalado acá y por lo cual la mayoría del pueblo demócrata y cristiano hoy día está en la opción correcta, que es el apruebo. Evelyn ha planteado un tema que a mí me parece maravilloso, el tema de la Teletón. Primero, porque nos permite decir que en esta nueva Constitución, en materia de salud, hay una participación pública y privada. Por lo tanto, iniciativas privadas van a seguir existiendo. Pero además, en esta nueva Constitución, artículo 29, que reconoce la neurodivergencia, en esta Constitución se reconoce perfecto. las discapacidades. No puede quedar al arbitrio de Mario la Desbordes- solidaridad de turno No, el que nosotros entreguemos rehabilitación. Gracias, Yarna. Y por lo Mario, tanto, eso es el Sistema Déjame Nacional que de Mario Salud. Desbordes pueda responder Eso también. es el Y Sistema aprovecho a Nacional agregarte una pregunta de también, Salud. Mario, porque Evelyn Matei decía que la herramienta de la economía es muy importante porque si no hay plata no hay cómo garantizar esos derechos que se pone en el texto constitucional. Sin embargo, el argumento que se utilizó para esta Constitución que nos rige era que más bien era exactamente al revés, que había mucho incentivo respecto de la economía y el mercado, pero que no garantizaba prácticamente ningún derecho. Claro, puede desincentivar como incentivar, eso es verdad. Pero yendo al tema salud, en 2 segundos, digámosle a la gente una cuestión que es objetiva.
construyamos un fondo solidario de salud. Mi 7%, yo cotizo por más que el tope, pero mi tope es 7% un fondo solidario. La persona que gana el mínimo pone su 7%, los dos al fondo solidario. En Inglaterra funciona así y tienen monoprestador. Es lo que quiere la Constitución. Todos son FONASA. ¿Qué es lo que pasa en Holanda? En Holanda te dicen, señor, usted elija entre FONASA y las aseguradoras privadas. Yo lo que quiero es que la gente pueda elegir. El problema es que acá se ha plasmado un programa de gobierno en la propuesta. Ya, Segunda cosa. rigor, perdona Mario, en estricto rigor, en el Reino Unido no funciona con un monoprestador, tiene distintos prestadores. Lo que sí segundo piso es que tiene distintos prestadores. 2/3 de esos prestadores hoy día tienen deuda. Eso es cierto. En pero Inglaterra tiene distintos prestadores. se ha seguido ese modelo, te vuelvo a insistir, donde está funcionando mejor es donde tú puedes elegir. Si lo que queremos es que la gente elija, yo soy partidario de la solidaridad, pero quiero agregarte un detalle. Yo le quiero pedir, Yasna, de verdad, acabas de decir con mucho énfasis, se queda esta Constitución del 2005. Y si la memoria no me falla, está firmada por ti también. Entonces, esta Constitución ha permitido que avancemos mucho. Si está bien, está superada, hay que cambiarla. Pero tampoco digamos que este país está destruido, que este país no ha crecido nada, Perfecto. que no tenemos nada, porque eso no es verdad. Ya, prometo el próximo fuego cruzado, Mario Desbordes. Pero Mario, por supuesto que tenemos ya, que... terminó el fuego cruzado. Oiga, Solo me quiero, imagino que le a importa lo que el propósito- público tiene que preguntar. sí, Si el público está por esperando supuesto. para poder preguntar. Vamos, Ese señor está bueno. director. Candidato a Astorga. Exijo una explicación. Imagínese fuera yo candidato Barco. Ya, vamos aquí. Tenemos la siguiente pregunta. Pamela Sandoval, te escuchamos. Hola, soy de la comuna de San Pedro de la Paz. Me gustaría saber, ¿la nueva constitución terminará con la vieja política? Y de ser así, ¿asegura más democracia a los habitantes del país? Qué gran pregunta. Para el gran momento que acabamos de vivir. Tenemos el texto constitucional, lo que plantea, lo vemos en gráfica. Artículo 151, incisos 1 y 2. En Chile, la democracia se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Es deber del Estado promover y garantizar la adopción de medidas para la participación efectiva de toda la sociedad en el proceso político y el pleno ejercicio de la democracia. Tienen 2 minutos para responder. Este equipo a partir de ahora. No, muy breve, Dale. si quieres. Mire, Chile tiene la misma matriz productiva que países como Canadá. Esos países crecen como pocos. Eso lo decía un empresario por lo demás hace poco. Y fíjese que exportan madera, pesca, minería, igual que Chile. ¿Y cuál es la diferencia entre Canadá y Chile? Es que la economía no es mera matemática, tiene un elemento moral y por tanto político. La economía requiere institucionalidad, cohesión, paz. Esta Constitución tiene defectos y lo aclaro. Yo sigo creyendo que tiene problemas y se van a corregir. Es más fácil corregir este texto con problemas que un texto que ha estado durante 30 años en su tope. Ese texto ya no crece. La tasa de crecimiento el año próximo es 0%. Cero. O sea, ya los motores que esta Constitución dibujó se apagaron. Necesitamos un nuevo pacto social. Va a ser desafío. Quiero decir algo más porque lo he escuchado demasiadas veces en la retórica al frente. ¿Sabe que el aire va a seguir contaminado el 5 de septiembre? Van a seguir habiendo problemas. Hay resfrío el 5 de septiembre. No es que el 5 hay un nuevo texto y se acabó. No, va a haber depresión, angustia. Pero es un punto de partida para una nueva marcha, para un país más justo. Pamela, sí, una pregunta que es muy importante y que tiene que ver con algo que terminó diciendo Mario. Estamos en este proceso no porque a alguien se le ocurrió así como, oye, cambiemos la Constitución. No, hubo un estallido en todas las ciudades de Chile que obligó a decir en serio qué queremos hacer en el futuro, para dónde vamos a girar, qué necesitamos. Uno de los temas que tomamos y uno de los temas de análisis que trae esta propuesta de nueva Constitución es qué pasa con nuestro sistema político en general. Y no estoy hablando solo de las facultades del presidente o las facultades del Congreso, que la podemos conversar. Estoy hablando de algo que preguntaba Pamela, que es fundamental y que por primera vez tiene una propuesta constitucional, que son mecanismos de democracia directa. Por primera vez, Pamela y varias de los que nos escuchan, ustedes van a vinculantemente poder presentar iniciativas de ley, van a poder derogar leyes, van a poder presentar iniciativas de reforma constitucional, van a poder estar presentes para decir sí o no para un cambio profundo a la Constitución. Por primera vez se va a escuchar su voz. Tiempo. Tenemos ahora al equipo del rechazo con sus 2 minutos. Mira, muy interesante la pregunta de Pamela. Efectivamente, el fortalecer la democracia es uno de los grandes objetivos del cambio constitucional, de tener una nueva constitución. Hay elementos que se van a rescatar en una nueva constitución, una buena, no esta, como por ejemplo mecanismos de democracia directa. ¿Cuál es el problema? Que eso está inserto en un sistema político pésimo en este texto, donde prácticamente se debilita el presidente, se eliminó el Senado para no tener contrapesos y se fortalece la Cámara de Diputados de una manera que implica en los hechos
que es prolongar la convención constitucional hacia el futuro. Prácticamente lo que hizo la convención fue un diseño para que Chile sea gobernado por algo equivalente a la convención constitucional de acá en adelante, con plenos poderes, sin quórum especiales para hacer y deshacer. Y eso es lo que pone en riesgo la democracia. Yo quiero retrucarle a Marco un punto. Él plantea que con la constitución actual, ¿no es cierto?, Chile es un desastre. No, hay muchas cosas que cambiar, no hay duda. Pero por favor terminemos con la historia. Ustedes fueron parlamentarios, fueron dirigentes de los partidos que gobernaron esos 30 años, de los que en general, fíjate, uno tiene que valorar un montón de cosas. Aquí pareciera que en 30 años Chile no hizo nada, está todo destruido, partimos cero. Es verdad que hay muchas cosas que cambiar, es verdad que fueron quedando cosas debajo de la alfombra, cosas que estaban mal, y eso es lo que la gente nos pidió en la calle. Y lo que nos preguntan ahora, ¿va a cambiar la política? ¿Van a cambiar los políticos? No, no es una varita mágica. Los políticos buenos van a seguir buenos, los malos van a seguir malos, los que pegan puñetes van a seguir pegando puñetes. Eso probablemente no cambie. El tema es si el sistema político funciona bien, si el sistema político está equilibrado, si el sistema político evita que pase lo que pasó en Rusia, por ejemplo, en donde un señor aprovechando, ganando democráticamente, hoy día controla todo y hace lo que se le da la gana para no meter a Nicaragua y a Maduro. La verdad es que la gente lo que pidió fue mejor salud, mejores pensiones, mejor educación equitativa, etcétera. Que es lo que le dieron: plurinacionalidad, 12 naciones distintas, cualquier cantidad de sistema de justicia distinto. ¿Va a cambiar? Sí, va a ser mucho peor. Muy bien. Sigue ahora interpelación. Interpelación. Porque vamos a seguir profundizando en este tema. Connie Stevens. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Bueno. Acabamos de escuchar a Carlos Maldonado decir que el sistema político de la propuesta es malo. Yo quisiera saber cómo califica el sistema actual que tenemos entonces. Ustedes han sido o precandidatos o candidatos presidenciales. ¿Cómo es el sistema político que tenemos hoy día? ¿Es lo suficientemente representativo y participativo? Mario decía un sistema que evite, por ejemplo, lo que pasa en Rusia. Podríamos pensar también en que un sistema político debió haber evitado el estallido social, por ejemplo. ¿Carlos? Bueno, mira, el tema es no qué tan bueno o qué tan malo es lo actual, porque estamos todos comprometidos con una nueva constitución. Así que, si tú me dices el sistema de la constitución actual, tiene falencias. Creo que este es peor. ¿Solo falencia? ¿Es participativo? ¿Es representativo? Por eso digo, tiene falencias. Este creo que es peor. Pero el tema es que el actual no lo vamos a prolongar. Si esto se va a modificar, hay un amplio acuerdo de que va a haber una nueva constitución. El tema es si es esta u otra que se prepare después con una nueva convención. Vamos por parte. Evelyn, ¿ok con la paridad? Ok. Totalmente ok, aunque en su sector haya gente que diga que no, métele la mano a la urna. Total y absolutamente ok. Mario, ¿ok con la participación de independientes y la sociedad civil? ¿En qué? ¿En una próxima convención? Y en la vida política, en las elecciones de manera permanente. Mira, participación de independientes, por supuesto, la sociedad civil también. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la fórmula? Va a tener que legislarse eso porque tampoco está puesto en la Constitución, ni en la actual, solamente para el plebiscito, ni en la que se está proponiendo. Ojo con eso. Carlos Maldonado, ¿ok con los escaños reservados de manera permanente? Proporcionales a la votación efectiva que reciban quienes postulan a esos escaños, porque ahora hay una distorsión donde el voto por el escaño reservado vale 3 veces que el voto por una persona que no es de los escaños reservados. Eso no puede prolongarse, es un atentado a la democracia. Los votos tienen que pesar lo mismo, así que escaños reservados, pero proporcionales a los votos efectivos que hayan participado en la elección de los escaños reservados. ¿Y ustedes están ok, para seguir un poco la misma lógica, con el Congreso como lo conocemos hoy día, en un contexto en el que veníamos criticando el exceso de presidencialismo o que el Congreso era tratado como un buzón? ¿No era necesario un cambio en nuestro sistema de funcionamiento del Congreso? A mí no me parece que el Congreso, por ejemplo, pueda proponer gasto fiscal. Porque la verdad es que si la gente está sufriendo hoy día con la inflación, olvídese cómo sería. Pero no era necesario hacerle reformas al funcionamiento de manera de garantizar que no fuera elitista como se ha criticado, para bajar un poco el exceso de presidencialismo, para terminar con el Congreso como buzón. Claro que críticas que hemos escuchado en este tiempo muchas veces. Por supuesto que son necesarios esos cambios, pero que la propuesta se fue a un extremo absolutamente alejado de eso. Aquí lo que se planteaba era que el Senado y la Cámara de Diputados no fueran cámaras espejo, que no hiciera la misma pega en el fondo, que no tuvieran las mismas atribuciones, que tú ingresabas un proyecto por allá, por acá te daba lo mismo. Eso me parece lógico. Tiene que haber una separación, tiene que haber un contrapeso. Aquí se eliminan también los contrapesos.
Aquí lo que se hizo es ir completamente al otro extremo. ¿Son necesarios los quórum calificados? Por supuesto que en todo el mundo civilizado tiene quórum calificado. Acá lo que se hace es que con quórum simple se modifican los principales aspectos de la Constitución. Entonces, son esas las ventanitas que aprovechan los populistas en Nicaragua, en Putin, y que le habría aprovechado el señor Trump si hubiera podido. Entonces, esas ventanitas que están acá, yo no quiero decir que esto es un problema con la izquierda o con la derecha. Son riesgos para la democracia. Déjeme, para cerrar el tema del sistema político, nos van a quedar algunas cosas que vamos a seguir recogiendo, pero esto partió con una pregunta, ¿verdad? Y la pregunta hablaba de si íbamos a terminar con la vieja política. No se referirían a mí, ¿no? Con la vieja de la política. La pregunta era esa, ¿verdad? ¿Se va a terminar con la vieja política o no? Entendida la vieja política como la política de los de siempre, la política de los acuerdos dentro de una cocina, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo terminamos con eso, que reconocidamente prácticas que ya estaban pasadas, y al mismo tiempo aseguramos la calidad de la política? Porque ese es un pendiente que no está totalmente resuelto tampoco. Aquí ha pasado algo maravilloso en todo este proceso. Y es que personas que estábamos siempre al frente y que nos mirábamos con desconfianza sencillamente por un tema, ¿no es cierto?, del pasado, del sí y del no, cuando empezamos a ver lo malo que era este texto, empezamos a conversar y empezamos a darnos cuenta que en realidad hay mucha sensatez por todos lados y hemos ido concordando muchas cosas. Y yo tengo la impresión que cuando gane el rechazo, que yo espero y creo que va a ganar, espero, la verdad es que esta conversación que se ha iniciado en el rechazo entre gente que estuvo en la izquierda, entre independientes que generalmente eran de izquierda, va a seguir. ¿Y ustedes creen que van a ser capaces de ponerse de acuerdo en el detalle también? Porque una cosa es estar por el rechazo y otra cosa es definir exactamente cuántos escaños reservados debiera tener, por ejemplo, la futura Cámara de Diputados. Sí, claro, yo estoy seguro que va a haber un acuerdo, Connie, un acuerdo político amplio como el del 15 de noviembre, que no lo firmaron todos. Algunos entusiastas partidarios de la prueba ahora no lo firmaron, ni aprobaron la reforma que permitió todo este proceso. Yo estoy seguro que va a haber un acuerdo tan amplio como el del 15 de noviembre. Confío en la responsabilidad de los actores políticos y en el espíritu democrático. Va a haber un acuerdo amplio que va a habilitar un nuevo proceso constituyente con una nueva convención, para que esto sea democrático, tal como ahora, pero aprendiendo de los errores del pasado, haciendo algunos ajustes que permitan que la convención nueva sea más representativa realmente de la realidad nacional. Mario, una de las cosas que se le critica a esta propuesta de constitución es la eliminación de los estados de emergencia como parte de los estados de excepción. Yo quisiera preguntarle si no le inquieta, con la trayectoria que además usted tiene en relación con los temas de seguridad, como por haber sido ministro de Defensa, que el país esté normalizando los estados de excepción. O sea, que estemos pensando que necesitamos tener el estado de emergencia sí o sí, porque no contamos con otras herramientas. Básicamente estamos supliendo otras deficiencias pensando en que tenemos que tener el estado de emergencia a mano. En 2 segundos, una cosa previa. Cuando me hablan de la vieja política y la nueva política, o sea, ¿cuál es la nueva política? El señor que con un catéter inventado, ¿cierto?, diciendo que tiene cáncer, es electo, el señor que vota desde la ducha, la gente que pifia el himno nacional. Yo tendría cuidado, porque quienes redactaron aquí, hay mucha gente muy buena, pero también hay mucha gente que bien reprochable en términos políticos. Ojo con el estado de excepción. Son excepcionales, sí, pero tienen que estar presentes, tienes que tener esa herramienta. Y quiero dar un dato chiquitito. El día que se apruebe esta propuesta, al día siguiente que se promulgue, termina el estado de excepción de emergencia y nos quedamos sin nada en la Araucanía con lo que estamos viviendo allá. Porque el estado de catástrofe, aunque digan lo contrario, no se puede usar para eso. Una cosa que vamos a ver si podemos conversar de eso más adelante también, pero tenemos otra interpelación sobre el mismo tema. Interpelación. Soledad Boneta. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches, un gusto saludarlos. Buenas noches. Yasna, si hay alguien que podría estar un poco contra el Senado, la figura del Senado, yo creo que es usted. Efectivamente, usted pasó por un momento muy ingrato, una acusación constitucional visada, por supuesto, por un Senado que le costó parte importante, creo yo, su carrera. Sin embargo, usted se repuso. Fue diputada, fue senadora y es más, fue la tercera presidenta del Senado mujer, ¿no es así? Yo recuerdo ese momento como de gran alegría, quiero decir, y de mucho orgullo para usted. Le permitió eso, además, seguir trabajando su carrera política y posteriormente ser candidata a la presidencia. ¿Usted está de acuerdo con eliminar el Senado, una institución en la que ha estado y que me imagino le tiene cariño? Soledad, tal como usted lo señala, he estado en los dos lados. Sí, claro. Fui diputada y soy senadora. Pero estoy sobre todo en política porque creo en un modelo de sociedad. En un modelo de sociedad en donde no se imponga la capacidad económica para resolver los problemas de salud,
donde la capacidad económica no determine el tipo de educación a la que se puede acceder. Pero Y por entendiendo eso eso, ¿usted está a favor de eliminar el y por Senado? eso que estoy a favor de esta nueva constitución. Pero y de creo eliminar el además, Senado. que la propuesta respecto de la Cámara de las Regiones es una gran noticia para las regiones. Primero, porque establece una condición equitativa de representación. En Santiago serán 3 representantes de la Cámara de las Regiones y en Atacama también. Entonces no tiene Y por lo problema tanto, con la yo no eliminación tengo del problemas Senado. porque creo que esto me permite reafirmar en que uno está en política no para cuidar su lugar de trabajo, sino para pensar en el país. Y eso a mí me parece muy relevante. ¿Y usted cree entonces que no es revisable esto de eliminar el Senado? Mire, creo que la propuesta, estoy convencida que la propuesta de la nueva Constitución primero avanza en establecer un presidencialismo colaborativo con el Congreso. La Cámara de las Regiones no solo garantiza una participación más adecuada, sino que además le permitiría a algunas personas que han sido candidatas que ni siquiera viven en la región, no podrían hacerlo hoy día con este nuevo texto constitucional. Pero hay algo, Soledad, que quiero señalar, porque tiene que ver con lo que aquí se ha señalado, en cómo podemos establecer una constitución que realmente nos permita una unidad a partir de nuestra diversidad. Es que hay algo que yo no puedo dejar de pasar por alto, Soledad. Mire, se dice, a dicho reconocimiento deberá seguirse como lógica consecuencia el establecimiento de derechos políticos especiales para los pueblos originarios, como escaños reservados en el Parlamento, tal como tienen actualmente en la Convención Constitucional. Bien. No son palabras mías, son palabras de Carlos Maldonado en su programa de gobierno. Yo les pido a Estoy ustedes leyendo que textual, les pido a ustedes que para repartir este bien el lado tiempo entre está los la tres. consistencia. Ok. Yo la pregunta hacia No, usted. juega limpio, Yerna. Juega limpio. Pero sí la- puede. Ya tendremos el momento del enfrentamiento en el Se puede jugar Senado, limpio. pero Van a tener que darme lo conozco, van a tener que darme Carlos, otro la interpelación está de este grupo. Sí. Segundo Ya. eje, mejor Ya, democracia, mejor Pero zanjado el convivencia. punto. ¿Usted Chile está de acuerdo? plurinacional. Zanjado el punto, ¿usted está de acuerdo con la eliminación del Senado? Marco, tal como lo ha documentado el analista político Mauricio Morales, a quien aprovecho además de agradecerle públicamente todo su apoyo prestado a mí para la elaboración de las preguntas, el bicameralismo asimétrico junto con un sistema presidencial, leo textual, no es un diseño probado internacionalmente. Es riesgoso hacer un experimento en medio de una crisis política. ¿Para qué asumir ese riesgo? Lo propuso quien está hoy día en el rechazo. Mire, yo estoy por el apruebo fanáticamente. No comparto una parte de la propuesta del sistema político. Ya. Yo estoy por la eliminación del Senado. Tenemos diferencias. Sin embargo, hoy día no es lo que me une a este debate. Lo que me une hoy día es que ese texto se hizo una pregunta que el texto anterior nunca quiso responder. Pero el sistema político es relevante, Marco, lo Por sabe eso bien. mismo, esta es la primera vez que el país, con mujeres libres, pueblos originarios, dirigentes sociales, discutió un sistema político. Y este sistema político se parece mucho más al Chile que vive en Chile, a los chilenos, que el del 80 hecho por ricos, pero oligarcas, a usted no le blancos, de gusta. ultraderecha, Pero a usted no le pinochetistas. gusta y le haría Fíjese. algunos cambios. Marco, ¿cuánto Pero la lleva- legitimidad es un tema. Y lo segundo sobre el tema del Senado. Mire, yo creo que el Senado es parte del problema. Pero como soy disciplinado en el cambio, Ya. y mi diferencia con Mario Desbordes, que creo que dijo argumentos hasta ahora los más sensatos, a mi juicio, de lo que escucho al frente, solo un detalle. La mitad de Chile gana menos de 450.000 pesos al mes. Y hoy día la inflación está disparada. Y el problema es que el texto constitucional que ustedes tienen hoy día en la mano y que defienden tanto, el actual, no tiene más capacidad de producir un nuevo ciclo económico. Entonces, el sistema político nuevo tendrá desventajas, pero créame que es infinitamente más justo que el sistema que tenemos hoy día, que es una monarquía napoleónica y borbónica. Zanjado el punto Que nadie también, defiende. Que nadie defiende. establecía también su postura. Beatriz, ¿qué sensación le dejó el acuerdo, honestamente, firmado por el oficialismo? Usted ha dedicado a esto tiempo, ha dedicado meses de trabajo, ha dedicado también mucha pasión, bastante intensidad en los debates, y resulta que salen los partidos políticos del oficialismo y firman un acuerdo en temas importantes, en pilares fundamentales de la propuesta constitucional. A mí me parece que el texto está para que se empiece a trabajar. Hay muchas de las propuestas que tienen que ver con implementación. A mí me alegra que hoy día los parlamentarios, las parlamentarias estén pensando en cómo implementar una posible nueva constitución después del 4 de septiembre. Me parece que es bueno. ¿Usted está de acuerdo con reformar? Es que yo creo además que es bueno establecer algo que tiene esta propuesta de nueva constitución contrario a la que tiene la actual. Y por eso me llama tanto la atención lo que dicen, y les voy a decir compañeros que están al otro lado, ¿no? Porque ellos hablan mucho de rechacemos para reformar, rechacemos para hacer otra nueva, rechacemos para... Yo también tengo mis dudas respecto a que estén todos en la misma página respecto a qué hay que hacer el 5 de septiembre, porque yo los he escuchado
con varias Y a este formas lado distintas. tampoco. A mí lo que me llama la atención, pero a este Beatriz, lado estamos todos en el apruebo. El tema es que en pero esta algunos quieren propuesta- reformar pero y espérame. otros no quieren reformar. Es que da lo mismo, Soledad, porque la nueva Constitución deja abierta la posibilidad de reforma. No, sí, está porque bien, nadie se Beatriz, siente está bien, dueño pero del no, texto. pero no nos hagamos un Evidentemente juego. no. Estamos hablando Que no acá es de un una juego. propuesta donde se habla de pilares fundamentales de la propuesta constitucional. Entonces, a mí lo que no me hace sentido es que se le diga a las personas, mire, apruebe este texto, pero espérese que después 5 días más, en 5 días más o 10 días más, le vamos a cambiar algunos pilares estructurales a Pero es esa que hay un propuesta. tema, hay un la tema. reelección presidencial, la facultad de los legisladores de presentar proyectos de irrogación de gasto y bueno, pueden seguir. Hay un tema. infinitamente. Para cualquier reforma profunda a la Constitución, esta tiene que pasar por un plebiscito si no alcanza los 2 tercios. Esa es la gracia, que la ciudadanía, todos los que nos ven, todas las que nos ven, también forman parte de esa discusión y de esa decisión como nunca antes en Chile. Esa es la parte positiva, que por fin toman nuestra palabra para hacer una decisión en el Parlamento y eso es más democracia siempre. Gracias, Sole, Gracias a los gracias. Vamos al fuego cruzado y nos quedamos con este tema. Fuego cruzado. Solo para completar esta respuesta, Beatriz, claro, efectivamente, para que esta Constitución se implemente, tiene que pasar por el plebiscito, pero lo que se ha discutido en las últimas semanas, con un esfuerzo no menor del propio presidente, es tratar de convencer a sus 2 coaliciones de que se pongan de acuerdo respecto de qué cosas le cambiarían a ese texto para tratar de convencer a personas que votaron por Boric y apruebo en el plebiscito de entrada que no voten rechazo. Por lo tanto, desde antes del plebiscito ya se está ofreciendo hacerle cambio al texto. ¿Cómo lo interpreta usted que fue convencional constituyente? Bueno, lo que le contestaba Soledad, hay varias cosas que son de implementación, hay otras cosas que toman acuerdo y hubo un No, acuerdo. pero este es aprobar sobre todo. aprobar para reformar, no implementar. Estamos despejando la discusión del implementar, sino que Ay, reformar derechamente. Yo estaba hablando del acuerdo. En el acuerdo hay implementación y también hay reforma. Sí, hablemos de la reforma. ¿No? Sí, yo creo que no hay problema en eso. ¿Y hay garantías de que esas reformas se van a hacer? Si está firmado, me imagino que todos los partidos que firmaron, hay garantía de que eso rueda. A mí lo que me Es la parece- misma perdón, pregunta, déjame hacer al frente también, pero porque es que esto es importante, Juan Manuel. Lo que pasa es que es importante, ¿por qué? Porque creo que es importante que hoy día se esté discutiendo de lo que vamos a hacer después del 4 de septiembre. Creo que es bueno que haya bueno, una es que agilización eso me de lleva a esto, preguntar aquí al frente siempre también con que en respeto a caso las de ganar el personas. rechazo se ha planteado Siempre que van a empezar con una respeto a nueva las personas. discusión constitucional. ¿Qué garantía hay de que efectivamente eso vaya a ocurrir en la profundidad, tal como creo que preguntaba Connie, respecto de las cosas que dicen ustedes parecieron estar de acuerdo? ¿Qué garantía hay? Hagamos de cuenta que el presidente convoca a una nueva convención constitucional. ¿Qué garantía hay de que efectivamente hay coincidencia en transformaciones profundas que requiere Chile? La garantía está... ¿Qué garantía hay? Porque ustedes le piden garantía No, pero respecto espera. de qué cosas van a La cambiar. primera garantía que se cuestiona es si la centroderecha va a poner los votos por un nuevo proceso constituyente. Y eso ya está sobre la mesa. Se comprometieron los 3 partidos de Chile Vamos formalmente. Nuevo proceso constituyente, aquí se ha dicho a reformar. No. Renovación, la UDI, Evópolis le han dicho, no señores, aquí vamos a un proceso nuevo para una nueva constitución, Pero después del 5. ¿Qué tan profunda sería esa transformación constitucional en un nuevo texto en el acuerdo de la derecha? Eso lo tienen que hacer quienes redacten la nueva constitución. Carlos. Sí, claro. Lo que pasa es que lo que va a haber es un nuevo proceso democrático para redactar un nuevo texto. Claro. Si ya el problema es, tú dices, ¿va a ser igual a esto? Por supuesto que no. Esto yo creo que va a ser rechazado, creo que ampliamente por la ciudadanía, por los defectos que tiene. Y una nueva convención, elegida democráticamente, pero corrigiendo los errores de la anterior, tendrá que redactar un nuevo texto más amplio, que ojalá sea aprobado el próximo año. Espero estar aquí, casi que no haya debate. 90% a favor de la aprueba del 2023 por un buen texto, que recuerda lo bueno de este. Voy a volver contigo, Carlos, al tiro, porque creo que fuiste tú, Yana, que le planteó también el tema de los escaños reservados a Carlos Maldonado. Déjame hacerte esta pregunta primero, para luego que le responda a la senadora. ¿Escaños reservados, pero proporcional a la votación efectiva? ¿Así debiese ser, por ejemplo, en los escaños reservados en el Congreso? Que es uno de los cuestionamientos que recibió esta convención, de que tenían una sobrerepresentación. No, mire, este fue un tema que fue muy discutido después del Acuerdo por la Paz. Y en el Acuerdo por la Paz se lograron introducir ciertos temas a este proceso. Entre ellos, el que tuviésemos una convención paritaria y que tuviésemos escaños reservados en una proporción, con una excepción que a mí me pareció muy injusta respecto de las comunidades afrodescendientes. Pero quiero decir además, Juan Manuel, Pero que que en esa misma... hasta ahora no me ha respondido la pregunta, que es muy simple. ¿Debiese ser con proporcional a la votación efectiva? Nosotros creemos que tiene que ser en proporción a la participación y a la representación de cada uno de los pueblos. O sea, no votación efectiva. Quiero además decirle, Juan Manuel, en que en esa misma modificación a la Constitución que hicimos
después del Acuerdo por la Paz, se estableció en el artículo 142 vigente de la nueva ¿Ya? Constitución que dice lo siguiente: si se rechazara la cuestión presentada, que es lo que propone, entre otros, Carlos Maldonado, sigue vigente la actual. Entonces, mire, hay algo además que le quiero complementar. Es que las Juan Manuel. preguntas son Es que simples para que ustedes puedan muy intercambiarlo, breve. porque usted lo ¿Sabe emplazó qué? a él ¿Sabe qué? y él quiere es que responder Juan a su Manuel, emplazamiento. Juan Manuel, mire, si no lo quiero emplazar, si aquí está. No, pero senadora, usted lo Página emplaza y no 48, deja que se lo le regalo. responda. Tome, Y véalo ahí. Ya, Segundo eje. la respuesta No, pero cante Juan Carlos Manuel, Maldonado. déjame Pero es que, un segundo. senador, deme un segundo, Hay Carlos. quienes, Senadora, un segundo, ¿sabe en el qué? juego político funciona En esto el- así. Si usted emplaza a alguien que tiene al frente y en una sección que se Deje llama juego contestar. cruzado, Bueno, al menos deje que le oye, responda. Gracias. Bueno, Gracias, digo. Juan Manuel. Mira, y yo después lo me va a dar acabo de la decir, una palabra pregunta de nuevo. Tomás, perdón, y de Connie en realidad. Estoy de acuerdo con los escaños reservados, por supuesto. Lo que he dicho es que corrijamos lo que se observó que funcionó mal. Pero ella lo Que citó en voto- el texto pero específico por de su supuesto, programa de gobierno. pero por supuesto. Y yo digo ahí que mantengamos los escaños reservados, pero está claro que hubo Sí, una sí, distorsión actualmente en la en la representatividad. Ya convención. no estoy hablando yo, por favor. Sí, pero es que es cierto lo que ¿Ah? plantea ella. En ese texto Mira, usted plantea exactamente cómo mira, está en la Convención y Constitucional y ahora no le gusta. No he dicho que no me guste. He dicho que escaños reservados como hay en la Convención, pero elegidos de manera correcta para que no pese tanto el voto en forma distorsionada. Que eso es lo que produjo, digamos, una diferencia en el peso del voto que atenta contra principios democráticos. Y otra cosa, hablan de consistencia y hablan de nueva Constitución. ¿Sabes qué? El compromiso por una nueva Constitución es evidente, es claro, y por favor, quienes nos están viendo en sus casas no tengan ninguna duda. Va a haber un nuevo proceso, lo ha dicho el presidente Boris. Tal vez a frente no le creen al presidente Boris. Él ha dicho que va a proponer una nueva convención y vamos a votar todos a favor. Marco y Mario no han hablado. Marco. No, yo quisiera hacer un punto en lo siguiente. Digamos, un minuto de sinceridad en materia económica. En Chile, los derechos sociales durante 30 años, Mario, se traspasaron a tarjeta de crédito. Yo no creo que los últimos 30 años sean un desastre, está claro. No estoy de los que da una vuelta de página completa. Fui parte, testigo y a veces protagonista de ese proceso. Siempre fui crítico, por una razón. Los sueldos no van a mejorar. No es cierto que vayan a mejorar. Y por tanto, lo que podemos hacer, si el título de la canción de este programa es sí o no a más derechos. Efectivamente, usted y Dale Carlos, tiempo a lamento que Carlos Maldonado se exalte y sea tan violento. Atiendo tus razones, pero cálmate, pero deja terminar. No puedes insultar, retar, a Yarne y no dejarme a mí hablar. Calma. Escucha, Igual, con lo paciencia mismo. escucha. Ya, Marco. Es un solo recado. No ataquen. Un solo recado, Juan Manuel. No ataquen. Yo lo que digo es que Mario Deportes, y ya sabemos cómo suele ocurrir esto y que llega hasta el final del tiempo para que pueda responder corto. Te voy el tiempo que necesites para terminarte de responder. Malo. O sea, en 2 segundos. 90.000 votos en los escaños reservados, de 1.700.000 personas mínimo que son de pueblos originarios. Un detalle chiquitito, ¿no es cierto? Pero te agrego un dato interesante. Si tú vas hoy día a Victoria, si tú vas a Pitrufquén, vas a Angol, te vas a encontrar con que mucho más de 90.000 personas votaron desde los pueblos originarios en la elección de los constituyentes, pero no votaron en ese padrón, votaron en el otro. Cuando yo les preguntaba y conversé con ellos, te dice, ¿sabe qué más? Mario, yo soy chileno igual que tú, compadre, si yo quiero los mismos derechos tuyos, no quiero ni más ni menos, y por lo tanto voté en el padrón Comparte normal. entonces votación efectiva. Voto efectivo. Si te Pero dicen- sí escaño reservado. Sí, por supuesto. Si no discutimos el escaño reservado, pero tiene que ser proporcional estrictamente con la cantidad de votos válidamente emitidos. Perfecto. Me dicen que tenemos pregunta del público también. Exijo una explicación. Juan Pablo García desde Santiago. Ahí están saludando a todos. Juan Pablo, escuchamos tu pregunta. Hola, buenas noches. Hoy vivimos dos grandes crisis, una económica y también otra que afecta a los chilenos de forma transversal y es la inseguridad. ¿Cómo tanto la apruebo como el rechazo nos aseguran que este 5 de septiembre viviremos en un país mejor? Buena pregunta. Y que probablemente se hace muchos chilenos también. Comienza con sus 2 minutos para responder esa pregunta al equipo del rechazo. Mira, lo primero, esta propuesta, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, como quieras llamarla, no le interesa. Lo trata en un artículo con 2 incisos, nada más. Se rechazó el defensor de las víctimas, Carabineros le provocan un terremoto grado 10 con la propuesta que se está haciendo. Nunca se sobrepasan las normas mínimas de tratamiento de Naciones Unidas para las personas privadas de libertad con una cantidad de derechos que no están ni siquiera en el catálogo de Naciones Unidas. Entonces, de verdad, uno de los aspectos malos, yo decía recién, derechos sociales, bien. Y hay muchos de ellos, prácticamente todos, tomarlo eso y ponerlo en una nueva constitución cuando empiece el nuevo proceso. Pero en materia de seguridad pública, de seguridad ciudadana, es un terremoto. Gendarmería, Carabineros, la policía, a las Fuerzas Armadas se les quitan funciones fundamentales que realizan hoy día
La Policía Marítima de Chile es una de las principales decomisadoras de droga en el país. Está a cargo en los puertos de ese trabajo. Y sin embargo, en el 299, inciso primero, no se le permite a las Fuerzas Armadas ninguna función que no sea en caso de conflicto externo. Entonces, cuando empezamos a juntar las cosas acá, tú te das cuenta de que esta Constitución propuesta, de verdad, bienvenida, enhorabuena para los delincuentes, porque, y te lo digo con total certeza, artículo por artículo, donde se tratan estos puntos. Sí. Claramente, lo que preguntaba Juan Pablo, el 5 de septiembre no va a haber un cambio inmediato, pero con este texto nos encaminaríamos hacia una situación peor que la actual. Hay una crisis de seguridad en todo Chile. Claramente la gente no puede andar tranquila por las calles y además hay actos violentistas gravísimos como lo que pasó con el molino, ¿cierto?, que fue quemado y sus dueños tuvo que ser amputada una pierna, otro trabajador perdió un ojo. Ese tipo de cosas están pasando en Chile cotidianamente y se le quiere quitar al presidente de la República casi la única facultad que tiene para enfrentar lo que este gobierno ha usado con timidez, que es el estado de emergencia. Se le quita, desaparece. Si esto se aprueba, desaparece. Inmediatamente se queda sin estado de emergencia toda la macrozona sur. Y además se ha pedido el estado de emergencia por parlamentarios del norte y de varias zonas del país que están muy afectadas por la delincuencia. 2 minutos ustedes para responderle también a Juan Pablo. Sí, saludo a Juan Pablo y quiero invitar cariñosamente a mis compañeros del frente a que lean la Constitución. Hay 8 artículos a lo menos que se dedican a la seguridad pública y algo que no contiene hoy día la Constitución. Los problemas de seguridad son la Constitución de hoy. Vamos a la propuesta de nueva Constitución. Primer artículo, derecho a vivir en espacios seguros y libres de violencia. Artículo 53. Segundo artículo, deber del Estado de proteger a las personas. De hecho, se le da al presidente de la República como la figura principal para que esté a cargo de la seguridad y para eso tiene que formar una forma de seguridad pública. Eso está en el artículo 296. Pasa a ser el responsable de esta política de seguridad pública. También a las policías se les destaca ahora como policías profesionales, cosa que hoy día no sucede. Artículo 297. A las fiscalías se le entregan nuevas competencias para que haya metas y evaluaciones de la acción policial. Artículo 365. También el Estado asegura la asesoría jurídica y gratuita y profesional a las personas que son las víctimas en específico. Artículo 108. Se crea el servicio de acceso a la justicia. Desde ahí se puede desprender una defensoría a las víctimas. Artículo 113. También hay un tribunal de ejecución de penas. Artículo 336, cosa que siempre se ha pedido para poder hacer un registro real de qué pasa con las libertades condicionales. Solo por mencionar algunos artículos. No, yo atiendo que estamos con un problema de seguridad objetivamente en Chile hoy. Decía que en los lagos aumentaron casi un 100% los delitos de alta connotación. Eso es un hecho. Pero quiero recordar que hay un señor Piñera que se vistió de sheriff y dinamitó el país. Un incompetente que dinamitó el país y nos dijo tiempos mejores con esta Constitución. Por tanto, querido Mario, con mucho respeto, es cierto que las cosas están mal, pero esta Constitución es hoy día la que tiene dinamitado también, entonces, con la lógica de ustedes, la seguridad. El nuevo texto tendrá un desafío, pero este texto nos tiene, convengamos, en materia de seguridad en el horno. Gracias, Marco Enrique. Y el debate de seguridad Sigamos el debate. Vamos a seguir, ya vamos a seguir el el tema a partir de ahora con la siguiente interpelación. Interpelación. Tomás, muchachos. Quiero seguir hablando de seguridad, Carlos. La actual Constitución no difiere mucho de la nueva en materia del Ministerio Público. ¿Está de acuerdo con eso? Hay un cambio importante, Tomás. Fíjate que se propone en este texto que los fiscales regionales se surjan de una terna propuesta por la Asamblea Regional. Pero en cuanto a facultades. En cuanto a facultades no hay grandes diferencias, pero se corre un alto riesgo de politización del Ministerio Público porque van a ser propuestos por las asambleas regionales, a diferencia de ahora que se proponen en ternas por las Cortes de Apelaciones. Usted fue ministro de Justicia y fue secretario ejecutivo de la reforma procesal penal. La reforma procesal penal tiene un montón de críticas en el país. Así es. Esto va a seguir igual. Entonces en eso no hay ningún cambio. Bueno, yo lo lamento, debe haber cambios importantes. ¿Se siente responsable de lo que hizo, no? Mira, yo creo que fue un gran avance civilizatorio en términos de rapidez, de transparencia y de términos de la corrupción que había con los actuarios, los tribunales de crimen. Pero claramente hay un problema de seguridad. La reforma procesal penal no ha contribuido a mayor seguridad. Es muy garantista. Carlos, es una modificación de fondo que hay que hacer. Sí, pero no escucho nada. Con esta Constitución, el 90% de los homicidios sin autor conocido queda impune. Matar en Chile hoy es gratis. ¿De acuerdo? Y no proponen nada. Perdón, yo quiero señalar que yo estaba en el Senado cuando se hizo esa reforma.
Se suponía que cada fiscal iba a tener más o menos 800 casos. Tiene 1.800 casos. La verdad es que no tienen cómo resolver. Están absolutamente sobrepasados Evelyn, de trabajo. ustedes gobernaron, entonces... Perdón, no sé, justamente hace falta mucho más dinero. Perdón, Tomás, pero es un sí- problema de dinero porque resulta que aumentó el financiamiento y no pasó nada. Disminuyó incluso la productividad en materia ¿Puedo de agregar algo? persecución. ¿Puedo agregar algo, Tomás? Sí. Disculpa. Claramente hay un problema con la legislación penal y con la legislación sobre cumplimiento de las penas. Hay demasiada salida alternativa, hay legislación penal con penas muy bajas para delitos graves. Ese es el problema de fondo, no es el problema procedimental. La gente tiende a confundirlo y es natural que lo confunda, pero el problema es de la legislación de fondo. si no están y eso no es un tema de pero la si no están Constitución, encontrando los ni de la responsables. actual ni de la futura, es un Pero- tema de legislación penal. Pero si lo están encontrando a los responsables. ¿Mm? No encuentran a los responsables, si no es un problema No, de si muchas legislación. veces los detienen y salen en libertad porque las leyes son muy permisivas. Hay que cambiar la legislación de fondo. Hay que cambiar la legislación de fondo. Mario, en materia de seguridad, están entrando los inmigrantes, en el norte hay un gran problema de inseguridad, usted fue ministro de Defensa y por lo tanto tiene que hacerse cargo de que mientras era ministro de Defensa entraban los inmigrantes como Pedro por su casa. Teníamos estado de excepción en ese minuto por COVID, ¿ah? Pero mira... Es que ¿sabe lo que pasa? Es que Pero espérate, Tomás, dicen que no va a haber estado de excepción, pero con estado de excepción ustedes fracasaron. A ver, lo primero, un detallito, porque hay que tener cuidado cuando uno argumenta. Dice, mira, se desprende, podría ser, de aquí podría estar. Se rechazó 3, 4, 5 veces la Defensoría de las Víctimas. Bueno, al punto tuyo, efectivamente, nosotros tenemos una frontera tremendamente permeable en el norte. El gobierno anterior, el actual y el que le antecedió, en mi opinión, y yo lo he dicho públicamente esto, no han tomado el toro por la asta en términos de llamar al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y hacer lo que está sucediendo en Europa. Me tocó verlo en esos países. Son medidas que no están en la Constitución, dicho sea de paso, y que no tienen que ver ni con el texto anterior ni con este. Pero, por supuesto, hay que adoptar medidas en términos de considerar que nosotros tenemos una casa, tiene una capacidad X, se nos superó hace mucho rato esa capacidad y no podemos seguir recibiendo la migración que estamos recibiendo. ¿Sabe lo que pasa? Es que dicen que lo que viene es malo y que hay un terremoto. Eso escuché decir. Si hoy día estamos viendo... Carabineros sí, pues. No, si hoy día estamos viendo un terremoto, fíjense Peor que... todavía. No. A ver, hay 12 escáneres en los puertos para verificar los containers. 12 solamente. Y resulta que están revisando containers en Chile 25.000 entre enero y julio de este año. En Ecuador 10.000 al día. Así es. En Ecuador, ¿eh? No en Alemania, no. Entonces ustedes dicen terremoto. Y ahora no que la vamos a constitución que viene va a ser un terremoto. Hoy día hay un terremoto No vamos con a tener esta policía constitución. marítima con la nueva constitución. El Así otro de va a simple. ser, perdón, Así el de otro va a simple. ser un mega terremoto. Así de simple, ¿no? Porque O sea, ¿sabe o qué sea, más? anuncian algo peor. Yo quisiera hacerme Sí, cargo. por supuesto. Va a ser un mega terremoto, porque no solamente vamos a tener los problemas de hoy día, que son muchos, sino que vamos a tener algo que no teníamos, que eran bandas de narcotraficantes dirigidas desde la cárcel, que son los que matan a los fiscales, los que matan a los jueces, los que matan a la Evelyn, cuando Sebastián Piñera, el presidente de ustedes, fue a Cúcuta, ya estaba el tren de Aragua en Chile. ¿Con esa responsabilidad se gobernó? Bueno, absolutamente, yo creo que aquí ha habido Perdón. una inocencia con respecto O a la incapacidad, o negligencia negligencia, de ustedes, falta, del gobierno de ustedes. perdón, de todo. No, pero cuando... Perdón, no. cuando- No. La verdad es que yo me acuerdo haber escuchado a senadores del frente durante el gobierno de Piñera que querían instituir la visa de trabajo para las personas que llegaran. O sea, se bajaban del avión y tenían visa para trabajar. Nos costó un mundo que eso no se aprobara. La verdad es que siempre han estado la gente de izquierda defendiendo todos los derechos de los inmigrantes. Por ejemplo, que lleguen y tengan pensión. Por ejemplo, que lleguen y tengan, ¿no es cierto?, IFE. Que lleguen y tengan todos los... Pero si el presidente de ustedes dijo que vinieran para acá, pues, ¿Me permite, Tomás? en Cúcuta. Perdón, la gente que llega acá no tiene idea de Cúcuta ni de que Piñera fue para allá. ¿Me No es permite? El tema que hay que votar el domingo es este texto, y este texto le lima los dientes a las policías, a Gendarmería, O sea, a las Fuerzas Armadas. ¿Puede ser Va- peor que lo que hay ahora? Va a ser peor con este texto, Absolutamente. sin ninguna duda sería peor. Tanto así, un ¿Puede hecho ser completo. peor de lo que hay ahora? Claro que puede ser no peor. se, O sea, claro cuando que no puede se ser descubre ningún homicida. Claro, Va a ser no, peor. claro que puede ser peor. Sino estar con las manos en la Partiendo masa. porque se termina el estado de emergencia, imagínate. Muchísimas gracias. Vamos a seguir sobre este tema en la siguiente interpelación. Interpelación.
con este visito. Gracias, Juan Manuel. Yo antes de meterme en los temas que planteaba la persona de la pregunta y sobre seguridad y también sobre los temas de inflación, que es una inquietud, quisiera partir preguntándole a Beatriz a propósito de las declaraciones de Guillermo Tellier hoy día, que llamó a salir a la calle a defender el triunfo del apruebo si es que el resultado fuera estrecho el domingo. La derecha va a tratar seguramente de cuestionar el resultado, va a hacer cualquier maniobra. Soy un convencido, lo leo textual porque son del día y no todo el mundo las escuchó, que ya conociendo los primeros resultados del triunfo del apruebo, hay que salir a la calle a defender ese triunfo. ¿Salir a la calle a qué, Beatriz? ¿Cómo lo entiendes tú? Lo más probable es que el resultado sea estrecho, ¿verdad? Eso es lo que se anticipa, puede ser. ¿Qué incitación es esta? Hay gente que la está interpretando abiertamente como una incitación a la violencia. ¿Cómo lo interpreta Beatriz Sánchez? ¿Se desmarca? ¿Lo apoya? ¿Le preguntaría a Tellier qué es lo que quiere decir? Sí, yo prefería preguntarle porque prefiero no hacer interpretaciones, sobre todo en días que son delicados. Tenemos un plebiscito el domingo. Yo lo que creo... ¿Pero hay una irresponsabilidad la de Tellier entonces? Por lo menos de mi parte, yo creo que aunque haya una diferencia muy pequeñita a favor, por ejemplo, de la opción de mis compañeros del frente, yo la voy a respetar completamente, así como yo esperaría que de la parte de ellos, si hay una diferencia muy pequeñita a favor del apruebo, también la respeten. ¿Y qué cree usted que puede pretender Guillermo Tellier con esta declaración entonces? Porque además la hace hablando de un porcentaje a favor del apruebo. Escucha, yo creo que eso habría que preguntarle a Guillermo Tellier, la verdad. No lo sé, no me podría meter en su cabeza a interpretarlo. ¿Marco? Yo creo que es una mala declaración. Creo que estamos llamados a producir paz y calma. Son días súper intensos, hemos peleado mucho. En la calle hubo mucha pelea, un pueblo contra un pueblo se enfrentó, el pueblo carabinero contra un pueblo pobre. Basta. Y creo que el ex parlamentario Tellier, que es un hombre que yo respeto por sus cicatrices, comete un error. Este es el tiempo de la máxima prudencia, porque estamos en un momento raro, extraño en Chile. Estamos votando ni más ni menos que las reglas por 40 años. Yo quiero una economía mixta, con más Estado, y esta es mi diferencia con ellos, y con mercado, pero quiero más Estado. Y eso es un debate muy difícil porque afecta intereses. Más Estado significa que los puertos, que son privados, perderán concesiones. Marco, más para Estado terminar con el significa tema de Guillermo Tellier, más Estado. Yasna, ¿usted esperaría que el presidente y el gobierno condenaran entonces esta idea de Tellier de salir a la calle el domingo? Yo lo que espero es que todos, Constanza, podamos contribuir, y cuando digo todos, lo digo en el amplio sentido de la palabra, que podamos contribuir a un clima de paz, que podamos contribuir también en un clima de dar certezas. Y por eso que el apruebo, esta opción es la que entrega las certezas, porque nosotros sabemos que una vez contados los votos en la urna, y si se impone mayoritariamente la opción del apruebo, vamos a tener un camino que está trazado en una hoja de ruta, en donde lo único que tenemos son certezas para garantizar derechos sociales. Cuando aquí se plantea que hay que esperar, uno dice, ¿sabe qué? La gente está cansada. Una cosa. Se llama Connie. Eso nomás. Connie, no Constanza, Connie. Y nosotros nos defendemos mutuamente en eso. Cuando le dicen José Manuel, yo corrijo y al revés. Y la polola de mi hija, se llama Constanza y dicen Connie. Está bien. Entonces, vaya, está Connie. bien. A propósito de certezas, Constanza. a propósito de certeza, la persona que preguntaba hace un rato hablaba de los temas de la inflación, ya hemos hablado algo de la seguridad, hace un poquito Beatriz leía, ¿verdad?, el catálogo referido a la seguridad. Yo quisiera, a propósito del tema inflacionario y de la situación económica, preguntarles... particularmente a Yasna, y me voy a repetir con usted, ¿se arrepienten de haber seguido adelante con los retiros de los fondos de pensiones? Olvidémonos de aquellos que eventualmente se pudieron haber combatido, pero hubo varios que se aprobaron en vista de las consecuencias. Y a partir de esa pregunta, quiero saber cómo hacemos para que en el futuro esto no pase, para evitar, en el fondo, que otra generación en el futuro también se arrepienta, porque hoy día hemos escuchado hasta el propio presidente de la República, ¿verdad?, decir que fue un error. Al menos el cuarto retiro terminó siendo un error. Con la actual Constitución, esto va a ser posible simplemente por una mayoría simple. Bueno, con la actual Constitución vamos a tener dentro de los derechos sociales garantizados un sistema de protección social que va a establecer el anhelo de tener las pensiones dignas. También, y no lo pero que hoy día también vamos tenemos. a tener la concurrencia Pero parlamentaria. recordemos, Connie, el contexto. Estábamos en un contexto de pandemia, con una pérdida... Pero, Yasna, concédame que para el cuarto retiro... Hagamos la trayectoria respecto de lo... Yo estoy preguntando a propósito del cuarto, no estoy discutiendo el primero y el segundo justamente por lo mismo, porque no quiero entrar en esa discusión. Concentrémonos en el cuarto retiro. El propio presidente ha reconocido que fue un error. Beatriz, ¿qué hacemos entonces para evitar que ese tipo de errores se vuelvan a cometer? ¿Limitaría la concurrencia parlamentaria en leyes que impliquen gasto? A mí me parece a propósito de reforma.
A mí me parece que hay un buen contrapeso en el sistema político, contrario a lo que se ha dicho varias veces respecto a los contrapesos. Yo creo que lo que hoy día vivimos con el hiperpresidencialismo y poner tantos atributos en el presidente o presidenta y tan pocos en un Congreso que cada vez se desprestigia más porque no tiene mucho margen de maniobra que solo decir sí o no. Creo que los contrapesos que se proponen en el sistema político están bien. De hecho, ojo, cuando se permite que esta Cámara de diputados, el Congreso, ¿no? Porque se diferencia con la Cámara de las Regiones, pueda proponer una ley con gasto fiscal, también hay concurrencia presidencial. Sí. O sea, no es que esto llegue Pero no hay un Senado que eventualmente lo rechace como ha pasado hoy día. El acuerdo del oficialismo, Marco, propone... Pero perdón, Connie, solo para que a la gente le quede un poquito claro, como para cerrarlo, ¿no? Lo que obliga a eso es que el presidente tiene que concurrir y el presidente tiene que apoyar. Sí. Y si no apoya en un trámite, si no apoya, la ley no puede seguir. De acuerdo, Entonces, pero si estamos en un Congreso donde la mayoría está a favor del presidente y ahí hay un acuerdo político, esas cosas pueden ocurrir perfectamente. Pero está bien, el acuerdo del oficialismo, con el presidente. el acuerdo hubo o estuvieron de acuerdo para el cuarto retiro y ya vimos las consecuencias macroeconómicas Pero que eso ha además generado. también forma Déjame parte del preguntarle algo a acuerdo. Marco. El acuerdo, por lo mismo, forma parte del acuerdo. ¿Usted está entonces de acuerdo con que se limite la prerrogativa parlamentaria que queda establecida hoy día? Yo he expresado mis críticas al Porque nuevo acá la están sistema político. defendiendo, la prerrogativa, pero el acuerdo plantea eliminarla. De todas maneras, creo que lo que teníamos en el nuevo texto es mejor que el actual. No, pero respóndeme la pregunta. Le respondo que sí, que me parece que el sistema político no es lo que yo hubiese querido. Yo trabajé 10 años en esto. ¿No está de acuerdo con la prerrogativa? No me gusta, es que, ¿sabe que su pregunta se la puedo responder a mi manera? Sí. Es sistémica la respuesta. No existe, esto no es una salsa con otra. No es que opino de si quiero más sal o pimienta. Los sistemas políticos son sistémicos. Ese es el problema de lo que hicieron en este texto que yo no comparto y el problema de lo que ellos defienden. Dos sistemas políticos. Por eso este debate es un dilema muy difícil y yo estoy a favor del apruebo porque están los derechos. Gracias, Connie. Vamos al fuego cruzado. Quiero seguir con Marco Enrique Gracias, Opinar. Connie. Fuego cruzado. Déjame, Marco, recoger este último punto, pero cuando llegue el momento de discutir en caso de eventualmente un apruebo y donde se diga mejoremos el sistema político, tú has dicho que tiene varias críticas, y se plantee, ¿tendrán o no los parlamentarios la posibilidad de presentar el proyecto de ley que en gasto fiscal? Tú vas a decir sí o no. Si te pregunto No, no me gusta. Yo no creo en los presidentes superhéroes. Creo que existe jefe de Estado y jefe de gobierno. He peleado toda mi vida contra la monarquía, contra el presidencialismo ridículo, infantil. ¿Te hubiese gustado más tener un primer ministro? Yo estoy completamente a favor de un sistema semiparlamentario, semipresidencial. Creo que los convencionales se acobardaron, que se enredaron, que además, tanta razón tengo que armar un acuerdo del acuerdo, un texto. Aún así, vuelvo al título de la canción. Derechos sociales garantizados, que el texto que defienden al frente no los garantiza. Déjeme preguntarle por lo mismo, pero para hacer el contrapunto. Si ganara el rechazo, se convoca un nuevo proceso. En el sistema político, ¿debiésemos apostar a la idea de tener la figura de un primer ministro que a muchos les gustaba, incluso dentro de la Renovación Nacional, en algún momento con la democracia cristiana llegaron a conversar bastante avanzado este tema hace varios años ya atrás? ¿Me permite? Sí, por supuesto. Es una discusión que tiene que darse democráticamente al interior de la nueva convención. No, está bien, pero yo le hago una pregunta a usted, como cada uno de ustedes, ¿no? Sí, personalmente soy partidario del semipresidencialismo con un primer ministro responsable políticamente ante el Parlamento. Ya. Pero con un presidente también con facultades importantes. Pero Marco, por favor, deja de decir que defendemos la Constitución actual. Por favor, deja de decirlo. Evelyn Por favor, Matei, más respeto, porque no defendemos siguiendo la lógica de Guillermo Tellier. No sigas con eso. Si el apruebo va ganando, Carlos, Carlos, si el apruebo va ganando, ¿tendría que la gente del rechazo salir a defender los votos a la calle? No. No. La verdad es que me llama la atención la falta de respeto, la falta de responsabilidad con la que está actuando el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Es inaceptable. Lo que él está haciendo es llamar de alguna manera a la violencia. Y lo único que Chile no necesita en este momento es violencia. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es que la gente vote con alegría, con fe, con esperanza en el futuro. Porque así como hemos estado unidos, izquierda, derecha, centro, etcétera, para rechazar, perfecto. vamos a seguir Hecho el punto. Vamos a la noche del 4 y a partir de ahí, el día siguiente, el 5 de septiembre, Beatriz Sánchez. Asumamos que gana el apruebo. ¿Qué esperaría usted que ocurra en esos siguientes días? No importa si gana por mucho o gana por poco, pero en el entendido de que en su propio sector político incluso ya han intentado ponerse de acuerdo para tratar de buscarle adecuaciones, digámoslo así, al texto constitucional. Proyecte un futuro esplendoroso, es su ideal. A ver.
Sí, pero quiero estamos aprovecharme- cansados ya. Quiero, usted sabe. quiero aprovecharme que el fuego cruzado para varias cosas. Lo A ver. primero es que me ¿Qué esperaría? encantaría que empezáramos después, si se aprueba, empezar a implementar la nueva Constitución. Me parece que sería muy poderoso y dedito para arriba, hay transitorias y que agarráramos ese envión. Pero quiero referirme a algo a propósito del fuego cruzado, me voy a tomar de eso, Sí. Juan Manuel, porque me ronda una idea. Yo veo a mis compañeros del frente y la verdad es que lo que yo he escuchado de varios de sus sectores, porque representan a sectores distintos y en eso Carlos Maldonado tiene razón, yo los he escuchado con varias opiniones y versiones distintas de lo que viene después, a propósito de lo que dices tú. Yo no los veo parejitos, pensando siempre lo mismo. Es más, Podríamos hoy decir día- que ocurre lo mismo a este lado también. Algunos día- hablan de implementar, aprobar para implementar, otros hablan de aprobar para reformar. yo dedito para arriba con todas esas, Ya. dejo el tiro, dedito para arriba con todas. ¿Y sabéis por qué te digo? Porque he escuchado ahora a Evelyn Matei, por ejemplo, decir que ella no tiene problema con las FPs de fondo, que ella no ve bien un sistema nacional de salud. La veo también que habla de concentración monopólica, pero no la he visto, no la he escuchado hablar de la concentración de la riqueza, que yo creo que es el problema más grande que tenemos. Me gustaría saber si todos los sectores piensan lo mismo a propósito de lo que viene en una nueva constitución, pero un momento. Y también me gustaría ver si todos están cómodos a propósito de que, ¿por qué tenemos que creerle a un sector que dice ahora que va a cambiar las cosas cuando en estos 30 años se opusieron al divorcio, a la igualdad de los hijos, Ya. a la FP estatal, al que sea CERNAC, cruz- al Fondo que sea Solidario de cruzado Salud, el fuego, a si la no se sanción convierte en penal, al monólogo y delito eso de puede ser corrupción, quemarse a a lo eliminar bolso. el cheque de Ya. garantía en el caso de urgencia, Mario, a la equidad de desborde. los sueldos, Ya, a la pero Beatriz, negociación colectiva usted de pide derecho a fuego huelga. cruzado y no a la- quiere hacer el pero que cruce. son Mario tantas, desborde, son Mario tantas, desborde. perdón, pero son Faltaría tantas, tiempo. estoy siendo Beatriz sincera, recordó son su viejo tantas. Y está bien que sean tantas, pero que el tiempo es escaso. Mario desborde. Beatriz, tú estás invitada, conduce este caballero, tú ya no eres la periodista que conduce. Me gusta, me gusta. Sí, yo sé. Sí, pero- Oye, pero varias ¿saben qué? cosas Nos ha rápidas. faltado el respeto demasiado. Varias cosas rapidito. Mira, no quiero dejarle pasar una cosa. Gasto propuesto por los parlamentarios. Si el presidente no lo aprueba, hasta ahí llegamos. ¿Te imagináis en el brete que meten los parlamentarios al presidente con una propuesta maravillosa, linda, popular, a morir? Presidente, ¿sabe qué más? Pero usted me la va a rechazar. ¿Tú crees que va a pasar eso? Lo que están planteando es una irresponsabilidad al puerto de una ¿Y se catedral. lo pueden chantajear? Por supuesto, el chantaje es público. Mira, es una propuesta popular, extraordinariamente popular. Los parlamentarios felices la ponen encima de la mesa y luego le dicen, sabe, presidente, pero como usted tiene que finalmente aprobármela y firmármela y copatrocinármela, es usted el que tiene Pero que ¿no te cortar el parece que este queque. sistema usted no me- hiperpresidencialista también ha tenido ciertas dificultades que nos han presentado hoy día en la clase política? Estamos evaluando la propuesta constitucional y tiene ese ripio del porte de una catedral. Ya, pero te pregunto por el actual. No debe haber gasto fiscal propuesto Pero no por los tiene una crítica parlamentarios y el al- monopolio debe estar en el ¿Tiene alguna Ejecutivo. crítica a lo En que se eso- denomina hiperpresidencialismo actual? Por supuesto, pero estamos hablando de la iniciativa de gasto fiscal. A mi juicio, solamente el Ejecutivo. La única manera que esta cuestión, la billetera la tenga en una pura Voy al mano. tiro contigo, Evelyn Matei. Ya se aprobó usted, déjame seguir en ese mismo punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el presidente, que se puede reelegirse con el texto de la nueva Constitución, se quiere reelegir y es del sector contrario al control del Congreso? Y por lo tanto el Congreso le tira proyectos de ley que irroguen gasto fiscal para que el presidente tenga que concurrir con su firma, sabiendo que el presidente no tiene ninguna posibilidad de hacerlo porque sería irresponsable. Sería boicotearle la posibilidad de reelección. ¿No queda abierta esa posibilidad? ¿No es un error desde ese punto de vista? Bueno, mire, esto es una medida que fue colocada en nuestro país el año 1969 en el gobierno del presidente Frei Montalva, entonces usted toca una fibra muy sensible y como Por lo eso le decía pregunto. Connie, es un tema que fue parte también del acuerdo de los sectores que hoy día forman parte del gobierno. Y lo digo porque eso también es parte de las certezas. Cuando hoy día se señala en que tenemos que tener un presidencialismo colaborativo con el Parlamento que es elegido y se establece en que el presidente cada vez que existe una iniciativa que irrogue gasto tiene que concurrir con ello. Pero además, Mario lo sabe muy bien porque fue una herramienta muy utilizada en su gobierno que tiene que ver con los vetos presidenciales. Y ese veto presidencial lo habrá usado 5, 6, 7 Perfecto, veces el gracias. presidente Piñera. Evelyn, un minuto antes de irnos a la pausa comercial, porque ya tenemos que ir al corte comercial. Está a punto de llegar el catering del desayuno, pero sí, son las 12:43, no me había dado cuenta la hora. Pero un minuto para responder algo, porque sé que tenía una crítica ahí a Beatriz Sánchez. No, yo estoy en realidad impresionada de cómo atacan y dicen cosas que no son ciertas. ¿Quién atacaba? Estoy impresionada cómo funan a las personas que piensan distinto, cómo le han dicho a varias veces a Carlos Maldonado que es de derecha, cómo dicen que nosotros estamos, ¿no es cierto?, Y por eso es un ningún insulto cambio. para usted. Cómo Que dicen le diga que es de derecha. que estuvimos en contra del Es una divorcio. Yo falsedad. voté a favor del divorcio. Entonces yo solamente quiero decirle a las personas lo siguiente. Este domingo se vota sobre este Juan Manuel. texto. Ya.
y vamos a hacer uno Perfecto. nuevo. Manuel. bueno. Tienen, a la vuelta de la pausa, tienen todos, los dos equipos van a tener un tiempo para cerrar sus argumentaciones pero finales. es que dijo- Tenemos que ir a la pausa comercial. Usted justo Beatriz Sánchez, la que más sabe de televisión y la que me quiere interrumpir cuando me voy a la pausa. Manuel, pero mire, es que dijo la algo vuelta de la Evelyn vida. Matei Pausa y que no- volvemos. que no- Ya estamos de regreso. Tenemos 89 segundos asignados para cada uno de los equipos. 89 segundos. Comienza el equipo de la prueba. Ya pues, 88. Yo respeto la opción del rechazo, pero tengo un sueño que es una nueva constitución y eso no comenzó en octubre, comenzó con Frei Ruiz Tagle, incluso con Frei Montalva. El desafío es gigantesco, el dilema es difícil, pero la tarea comienza recién y lo difícil comienza ahora. Y por eso los invito a defender los derechos sociales, que es el pendiente, en una constitución que también establece deberes. Ese es el Chile que quiero, en paz, con más derechos y más deberes. Muchas gracias, besos y abrazos. Un 4 de septiembre, hace 70 años, las mujeres nos abrieron un camino. Por primera vez pudimos votar en una elección presidencial. Hoy esta nueva constitución le hace bien a las mujeres, nos protege, nos cuida, nos promueve. Apruebo esta constitución porque reconoce el trabajo doméstico, porque valora a aquellas personas que se dedican al cuidado de otros. Este 4 de septiembre, nuevamente las mujeres abriremos un camino. No queremos ser parte del Chile que muere, sino del Chile que nace garantizando las transformaciones para todos y todas. En Chile hoy las familias están solas. Están solas y abandonadas para enfrentar un problema de salud, para poder pagar la educación de sus hijos, para poder buscar una vivienda donde vivir. Ya no podemos seguir viviendo de esta manera, en que estemos solos. La idea es cambiar esta situación, la idea es poder tener una constitución que nos ayude a salir de esta soledad y enfrentar la vida. Por eso aprobamos, por eso te invitamos a ti a aprobar este 4 de septiembre. No nos salvamos solas. Aprobamos por ti. Muchísimas gracias. 89 segundos para el equipo del apruebo, 89 segundos para el equipo del rechazo. Muchas gracias. Vamos a votar rechazo para tener una nueva constitución por una buena, no como esta que tiene graves problemas que traerían graves inconvenientes al país. Entre otros, nos hablamos de la plurinacionalidad en profundo. Pueblo mapuche, nuestro territorio es del Biobío al sur. Pueblo de Aguita, los territorios se ubican desde Atacama hasta el Mapocho. 2 naciones, se reconocen 11. Imagínense el nivel de conflicto, lo que pasa en la Araucanía, en todo Chile. Esos son los problemas que tiene este mal texto. Por eso nos vemos en la obligación de rechazarlo para tener uno nuevo, pero bueno. Tal como Carlos Maldonado, el 15 de noviembre firmamos un acuerdo por la paz y la nueva Constitución, nos comprometimos, votamos a prueba de entrada. Y queríamos votar a prueba ahora, pero no se puede. Este texto tiene cosas buenas, pero la gran mayoría de las cosas malas no están en las propuestas de cambio. Yo creo que la mayoría de la gente quiere votar rechazo y los invito a ir a votar. No se confíen en las encuestas, la elección va a estar estrecha. Y después de eso, vamos a tener un acuerdo, se lo aseguro, el 5 de septiembre de la mañana, las mismas fuerzas democráticas. La verdad es que nos hemos unido gente de izquierda, gente de centro, gente de derecha para votar rechazo. Y cuando gane el rechazo vamos a seguir unidos para hacer una nueva constitución. Por eso, este domingo, vota rechazo, vota con alegría, vota con fe, vota con esperanza, porque vamos a cuidar y vamos a sacar a nuestro país con una buena constitución que realmente nos una. Muy bien, pues muchísimas gracias también al equipo del rechazo. Rápidamente la pausa, volvemos. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta temporada de 100 Indecisos. Muchísimas gracias Carlos Maldonado, Evelyn Matei, Mario Desbordes por haber estado aquí. Muchísimas gracias Marco Enrique Sominami, Beatriz Sánchez, Yasna Proboste por haber estado participando del último programa de 100 Indecisos. Pero esto no termina aquí porque evidentemente la gran noche será, por cierto, la de las jornadas del día domingo. Comenzamos nosotros de madrugada ese día, muy temprano, con una cobertura en nuestras distintas plataformas. Así que ya lo sabe para que se informe con nosotros. Gracias al público que nos acompañó. Un aplauso para ustedes que están a través de las pantallas. Así que también saludando en vivo, ya terminando el programa, al equipo, por cierto, a todo el departamento de prensa y al canal por este programa. Mi querida Sole, nos vemos el domingo. Nos vemos Éxito, el domingo. Tomás, muchísimas gracias. Y también el día domingo en Radio Infinita, mi querida Conia. Ahí nos vemos. Muchas gracias a ustedes y nos seguimos juntando por las pantallas del Mega. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao.
programa como 100 Indecisos abrió un debate que estaba bastante ausente. Y creo que este programa fue un tremendo aporte y con gente de muy buena calidad en la discusión también. Es muy importante que las personas participen, que escuchen los argumentos y que después tomen una decisión. Y también que haya personas con conocimiento, convencionales o especialistas, de manera que haya argumentos, pero argumentos con fundamento en el texto constitucional. La idea de ser indeciso, de buscar a personas que efectivamente tuvieran interrogantes frente a aspectos del texto constitucional, el esfuerzo que hicimos por dar con esas personas, era un pequeño grupo, pero un espejo al fin de cuentas de los ciudadanos que tenían dudas sobre el texto. 100 Indecisos, y así también ustedes lo han evaluado, es un formato muy original que nació en Mega. Nos da la posibilidad, el ánimo también y la energía de crear otros formatos en otros ámbitos que son propios a la comunicación a través de la televisión.